¿Qué es esto? No sé qué es, yo no he visto eso en mi vida. Yo tampoco. Llevo 40 años Mira. volando. ¿O qué es un ovni o qué coño es esto? Yo no he visto esto en mi vida. Bueno, qué pasada. Qué pasada, vamos, qué espectáculo. Es impresionante. ¿Qué es esto? Buenas noches, bienvenidos a la Noche del Misterio. Evidentemente es algo inusual. En todos estos años de investigación no teníamos la evidencia de la grabación con las voces acompañando, haciendo de cronistas de una tripulación de Iberia que se encuentra con un objeto volante no identificado. Porque no logran identificarlo, poco a poco van dando sus pistas y nosotros queremos aumentar esa posibilidad de investigación. Pero no me digan que no es asombroso, atrayente, esa especie de extraña figura que va rompiendo la noche. El vuelo se encontraba ya cerca de La Habana y la sorpresa es mayúscula. Es impresionante porque seguramente tiene mucho que ver con lo que ocurre cuando desde una tripulación aérea, desde un vehículo, desde un barco, en la misma carretera, alguien se encuentra con un ovni, pero grabado nunca lo habíamos visto de esta forma. Nos llega la información rápidamente, queremos darle los primeros datos y ya hay controversia, evidentemente, sobre este encuentro en los cielos cerca de La Habana. Carmen. Buenas noches, Iker. Pues sí, verdaderamente pocas veces son las que nos encontramos con que una tripulación pueda grabar un fenómeno por lo menos inusual, aunque puede que explicable. Es un vuelo de Iberia, el segundo de a bordo es el que va grabando porque de repente ve como en el cielo se dibuja una especie de objeto que va dejando una estela, pero no una estela como tal, sino algo mucho mayor que parece que se va hinchando. Por ello, incluso en las imágenes se dice, pero es un ovni, puede que sea un ovni. No sé qué es, yo no he visto eso en mi vida. Yo tampoco. Llevo 40 años Mira. volando. Llevo 40 años ¿Qué es esto? volando y no lo he visto en mi vida. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿O es? qué es un ovni o qué coño es esto? Y dice incluso uno de los integrantes de cabina, en 40 años, dice, nunca he visto algo parecido, ¿no? En 40 años que llevo pilotando aviones nunca he visto nada parecido. Lo cierto es que era el vuelo que se desplazaba desde Madrid a La Habana, en Cuba, por las fechas y los cambios horarios. Creemos que es la noche del 5 de marzo. Justamente, además lo apuntan desde cabina, creo que es una de las azafatas la que dice, es que ahí al lado está Cabo Cañaveral. Efectivamente, en Cabo Cañaveral se estaba produciendo un lanzamiento. Además, un lanzamiento que se sabía que era de una empresa que es privada, se llama SpaceX. Estaban lanzando el Falcon 9. Es un cohete que tenía que poner un satélite en la atmósfera. Efectivamente, el cohete es lanzado, pero fíjate, nosotros investigando, porque con el cambio de horario, de día, no se sabe muy bien qué puede ser. ¿Se encajan o no las piezas? Nos hemos metido en la página de SpaceX porque hemos pensado, bueno, ellos mismos tienen que tener fotografías de su propio lanzamiento. Y así ha sido, desde diversos puntos además. Y enseguida comprobamos que lo que se ve en las imágenes grabadas por estos pilotos no es lo mismo que esto. Esta es la página de SpaceX. Sobre ese cohete de momento culpable, entre comillas, o que se ha dado... Porque siempre que pasa esto, enseguida hay una teoría que va a explicarlo. Lo que nosotros y ustedes tienen que hacer con un poco de sentido crítico es examinar la teoría, a ver si es verdad o no, porque si no la gente se queda con eso. Exacto. ¿Y qué te encuentras? Este es el Falcon 9, pero en ningún momento vemos esa especie de barriga, por llamarlo de algún modo, sí. que sale. Que es espectacular. Ahí Sí está. que vemos un objeto y quiero que miren todos, hay algo que se puede desprender. Se ha hablado de un segundo objeto o quizá de una parte de la estructura que va descendiendo, aunque no a mucha velocidad, sinceramente. Sí, además, sí que se puede ver en su página, en la página web de esta empresa, que es cierto que ese cohete en un momento dado desprende una segunda parte, que es con la que se acelera, ¿no? ¿Puede ser ese otro trozo que caiga, que va lentamente bajando? Bueno, pues puede ser. Nosotros dejamos ahí las dudas. Que lo estamos viendo. Ha caído algo, ¿no? Yo no lo he visto esto en mi vida. Dile a la gente que mire por la derecha. Dile que podrán ver por la derecha lo creemos que es el lanzamiento de Cabo Cañaveral.
Ellos no saben qué están viendo, intentan especular con si allí es Cabo Cañaveral, otros hablan de OVNI, desde luego encontrarte con esto. Lo raro es que el piloto tampoco reciba ninguna información de que pueda ser, porque él pide, solicita y tampoco hay respuesta ninguna, ¿no? Claro, también se ha especulado con que pueda ser un misil. Sabemos que se están haciendo muchas pruebas balísticas y que algunas no están controladas, con lo cual podía ser también eso. Pues no lo sabemos. Lo cierto es que si era un misil, puso en peligro a toda una tripulación porque está por el espacio aéreo, además de líneas comerciales, con lo cual hay que tener mucho cuidado y además desde los diversos aeropuertos tenían que tener controlado eso. Y alguien dirá, ¿esto ha pasado alguna vez? Bueno, hay un detalle que me ha puesto los pelos de punta y lo voy a decir ahora mismo. Y no había caído yo. Qué imagen más impresionante. Gracias a Diego Marañón, por supuesto, a Guillermo León. Diego, que es el primero en conseguir la información y trasladarla. Y a pilotos y azafatas de Iberia con los que hemos hablado. Fuentes que han sido muy provechosas en el sentido de darnos información para saber, esa imagen parece un cuadro, pero ¿cuándo he visto yo esa imagen? Verán, hace muchos años siendo yo un niño vi un fascículo, El mundo de los ovnis, y la portada era exactamente eso, con un color más anaranjado. Es la foto que asombró a toda Canarias. Bueno, fueron varias fotos. Fotógrafos que de diferentes puntos, como podría haber ocurrido ahora, obtuvieron una especie de barriga gigantesca, incandescente, que parecía hasta un ser, tenía como 2 patitas abajo. Eso fue una polémica increíble. Hubo un informe de cientos de páginas del Ejército del Aire Español. Fernando Cámara tenía pensado hablarnos un día de estos fenómenos que ahora de repente se hacen actualidad. ¿Sabes la fecha del caso OVNI de Canarias? 5 de marzo de 1979. Se vuelve a repetir la fecha. ¿Casualidad? Bueno, será casualidad. Un 5 de marzo. Pero de hace tantos años, de hace 37 años, algo sobrevoló Canarias y por favor comparen la imagen. Comparen la imagen. Vecinos de las diferentes islas del archipiélago canario observaron lo que para ellos era un ovni. Parece que pudo ser un misil Polaris y hubo quien habló de pruebas clandestinas. ¿Les parece muy lejano esto? Hay más casos que nunca se resolvieron y que hay un elemento importantísimo, amigos. A veces el investigador ovni, se lo aseguro, es tan concienzudo que acaba descubriendo cosas inesperadas que otros querían que pasaran sin pena ni gloria. Ocurrió en el 2004. Exactamente, la noche del 1 al 2 de junio. Algo empieza a verse, sobre todo en la frontera con Portugal. Extremadura, Castilla y León, algunas provincias, Andalucía, Galicia y sobre todo esa franja de Portugal son testigos de cómo algo atraviesa los cielos, además durante 2-3 minutos, con lo cual descartan en un primer momento que se trate de un meteorito que está cayendo a la Tierra. Empiezan las investigaciones. Por supuesto, en un primer momento se dice que es un objeto volante no identificado porque nadie tenía conciencia de que a esas horas se estuviera llevando a cabo alguna prueba balística, por ejemplo. Hasta que se empieza a investigar y se llega a la conclusión de que es un misil balístico francés. ¿Qué hacía ahí? Nadie sabe cómo ni por qué atraviesa todas esas provincias españolas y también de nuestro país vecino, Portugal. O sea, a veces en los cielos pasan cosas bajo la carcasa del ovni que son mucho más secretas y extrañas, o casi a la altura. Quédense con las imágenes, es un documento gráfico impresionante. Puede que el ovni sea, evidentemente, ese cohete, no se parece en algún aspecto, pero ahí lo dejamos, creemos tener una solución. Parece un artefacto terrestre, que ha asustado a poblaciones españolas en otras ocasiones. Impresionante de verdad. Un pequeño guiño. El compañero Manolo Lama y en aquel momento Paco González nos llamaban para decirnos, vean el detalle, Iker, la Eurocopa que se está celebrando en Portugal, la portada no es de fútbol, es de ovnis. ¿Qué está pasando? Aquel ovni era un misil del 2004. Los ovnis y el fútbol han tenido mucho que ver, ¿eh? Muchos estadios han visto objetos volantes. Vamos a hacer algo interesante esta noche, que es acudir a un tema muy serio, muy preocupante, el Chernóbil español. Resulta que los periódicos de Aragón hablan de unos análisis estremecedores que sitúan el foco tóxico de Europa más importante, el foco tóxico químico, en Sabiñánigo y en los pueblos que están cerca del río Gállego. ¿Cómo es posible? ¿Chernóbil español? ¿Por qué? ¿Una fábrica de la muerte? ¿Por qué? Hemos estado allí, hemos analizado, hemos tomado pruebas, hemos hablado con los vecinos, se van a sorprender y creo que nos vamos a sobrecoger. ¿Cómo se sobrecogen? Muchas personas ante lo que llaman el monje, cerca de Torrelavega, muchas personas aseguran haberse topado con algo parecido a esto. Van a hablar con nosotros. Y ojo, debate cara a cara, telequinesis. ¿Es posible mover objetos con la mente? ¿Es una fábula creída? Enrique de Vicente y Nieves, que nos lo van a contar a su forma.
Pero nosotros empezamos con esta historia que es asombrosa de verdad, increíble de verdad. La propia estructura de la fábrica abandonada en la misma ribera de un pueblo nos impresiona. Algunos casi se santiguan todavía delante de esa fábrica, considerándola causante de muchos peligros sordos, no bien contados, que ahora vamos sabiendo. También, por supuesto, conoceremos las otras posiciones, las que dicen que no pasa nada. ¿El Chernóbil español será posible? En 1975, el pueblo de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, vivió la apertura de una fábrica que prometía riqueza y prosperidad a todos los vecinos. La empresa Inquinosa estaba especializada en la fabricación de lindano, un potente químico utilizado como plaguicida, altamente peligroso para el ser humano. Ya se habla y se dice que esto es el Chernóbil español. O sea, es en químico, no es en nuclear, pero es el Chernóbil español. Mariano Polanco es uno de los pocos valientes que hoy se atreve a romper el silencio. Aunque han pasado más de 20 años, aún recuerda el momento de mayor esplendor de la fábrica. Su voz, unida a estas imágenes, son la muestra evidente del desastre. Bueno, era evidente, el olor en Sabiñánigo a lindano era tremendo. Luego era algo increíble cómo se evacuaban los residuos, ¿no? Todo porque se sacaban de una manera, bueno, pues entonces era así, ¿no? Sacaban un camión Pegaso, que llamábamos el distribuidor de muerte o algo parecido, porque es que era sorprendente, o sea, ver avanzar a aquel camión por el medio de la población, envuelto en una nube blanquecina y chorreando un líquido pastoso que quedaba en la calzada, era algo que desde luego era inadmisible, ¿no? Gracias a la presión de la Asociación para la Defensa del Pirineo Aragonés, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco del desastre que estaban provocando los vertidos de la fábrica. El 7 de mayo de 1991, algunos diarios nacionales publicaron los resultados de un alarmante estudio que afirmaba que los trabajadores de Inquinosa tenían pesticida en la sangre. Yo reconozco un mérito especial, primero, a nuestra presidenta, Rosa Paradinas, que fue objeto, desde luego, incluso de agresiones, ¿no? Y sobre todo a la gente del pueblo, que entonces era gente muy joven y que demostró una valentía especial. Jesús Pardo, que es una persona que desgraciadamente ha muerto por una enfermedad neurológica, le consideramos la primera víctima de Inquinosa. Y desde luego creo que yo creo que el pueblo le debe un homenaje. A mediados de los años 90 y gracias a estas presiones, la fábrica terminó cerrando sus puertas. Pero todos los vertidos que se filtraban en el agua a través del vertedero y los que caían directamente al embalse fueron distribuyéndose por el río como una terrible metástasis, llegando a todos los pueblos que se abastecían con las aguas del Gállego. Ponías el agua al trasluz y cuando ellos decían que el agua era mala es que el agua era turbia ya y venía en muy malas condiciones. La gente hoy en día continúa buscando agua en fuentes alternativas en el territorio de manantiales que sabe que es agua buena o la compra embotellada en el supermercado. Tú mismo, José, bebes agua embotellada porque no terminas de fiarte de consumir el agua del grifo. Sí, yo me la traigo de un pueblo vecino que tiene un manantial muy bueno y la voy a buscar ahí, sí. Pero como yo, muchísima gente. En el año 2014,
Los elevados datos de contaminación hicieron saltar las alarmas. Algo estaba ocurriendo. Los vertidos de lindano estaban distribuyéndose por el río como si la fábrica hubiera empezado a funcionar de nuevo. En la primavera del 2014, después de muchos años, se decide el traslado de un vertedero en Sabiñánigo, donde estaba el lindano ahí resguardado desde que se cerró la fábrica en Quinosa, a un vertedero 200 metros más arriba. ¿Qué ocurre? Que durante ese traslado ocurre una serie de negligencias que están en el juzgado de Jaca y se sabrá finalmente qué pasó allí, porque lo que está claro es que se hizo muy mal. Y cuando pedimos los históricos no nos los mandaban, entonces teníamos la sospecha de que había habido picos anteriores que se habían detectado y no se habían informado. El primer episodio es en abril. Hasta el 17 de septiembre no se prohíbe beber agua a los pueblos afectados que bebían agua de uso de boca del río Gallego. Por lo tanto, durante casi 5 meses se permite a la población beber agua con altísimos índices, 15 veces superior a lo permitido por la Organización Mundial de la Salud, beber agua contaminada. Viajamos a Santa Eulalia de Gállego. Allí encontramos a Concha Mayén, propietaria de la única tienda de ultramarinos de la población. Ella es uno de los 60.000 afectados por los estragos de los vertidos. Por el grifo nos sale veneno que no podemos, que tenemos que tener el grifo cerrado, porque a partir de hace unos años nos avisaron del problema que tenemos con el lindano, que baja a través del río. Cada vez que llueve se incrementa los niveles del lindano. Entonces, a la hora de guisar, a la hora de limpiar verduras, a la hora de mantener nuestros animales o nuestros huertos, tenemos que utilizar agua que no sea del grifo. Para conocer los peligros del pesticida, nos desplazamos a las instalaciones del CSIC en Zaragoza. El doctor Enrique Navarro ha estudiado en profundidad los usos y riesgos de esta sustancia prohibida. El lindano es muy potente a la hora de contaminar el agua, por ejemplo. Una cantidad como podría ser la que tengo en esta cuchara, serían unos 7 gramos de lindano, pues esta cantidad sería suficiente para inutilizar para agua de boca el volumen de agua contenido en 20 piscinas olímpicas, o lo que es equivalente el agua necesaria para 1.500 personas durante todo un año. Como este compuesto se acumula en el tejido graso, en las mujeres es en las mamas, pues cuando tienen que amamantar a su recién nacido, la grasa se transforma en leche. Entonces los compuestos tóxicos que se han acumulado en la grasa de la mama se transforman en leche. Entonces estás movilizando los compuestos tóxicos desde la madre hacia el hijo. Cuando nos encontramos en las inmediaciones de la fábrica abandonada, conseguimos localizar a Jesús Herboso, el que fue su director, y que llegó a ser condenado por un delito ecológico. Mira, te voy a resumir brevemente. Inquinosa tenía autorización para verter sus residuos en los vertederos de Sabiñánigo. Punto. Claro, la historia es, Jesús, que vosotros sabíais un poco que estos vertidos podían producir este tipo de problemas. Pero si no han producido nunca ningún problema. Si el problema ha venido cuando los han removido. Parece que no hay otra cosa más importante que el medio ambiente. Mira, están hablando de partes por millón en el río Gallego y nadie dice que hasta el año 70 y tantos en España se han tirado aéreamente, con fumigaciones aéreas, miles de toneladas de producto para combatir las plagas de la costa en Extremadura y Andalucía. Esto que dicen algunos, Jesús, de que este lugar y el vertedero es uno de los puntos más contaminados del planeta. Que lo demuestre. Lo demuestre. Sobran las palabras porque es un reportaje impresionante, como tantos otros hemos realizado, denunciando un poco la conspiración sobre el medio ambiente y sobre todo en torno a la ignorancia del pueblo, de nosotros mismos, cuando ocurren cosas de este tipo y habitualmente no se habla de ellas. Cuando salen a la luz nos encontramos
sucesos, historias, tramas difíciles de igualar, incluso en la ficción. Pero no es ficción, por ejemplo, el hecho de medir elementos hoy en ese lugar, que repito, la prensa aragonesa hablaba de foco tóxico más importante de Europa. Hemos contado con la ayuda, como siempre, de Luis Alamancos, y eso es una garantía. Ahí le ven. En unos minutos tendremos algunos resultados concretos. Luis, bienvenido como siempre a Nada del Misterio. Gracias, Iker. Y enhorabuena, porque Luis ha sido condecorado por el Foro Europa con el premio a la excelencia profesional, cosa que a nosotros no nos cabía ninguna duda, pero nos alegramos como los primeros. Tú lo sabes, Luis. Muchas gracias. Habéis tomado muestras, luego nos cuentas, ¿vale? Vale, muy bien. Y teníamos con nosotros a Mariano Polanco, que como en otros casos que hemos contado en España, ha sido, entre comillas, ese garganta profunda, ese valiente, ese vamos a contar lo que pasa, porque si no, esto no se va a conocer. Y a partir de ahí el revuelo, que ha llegado en ocasiones hasta presiones muy concretas, agresiones, accidentes. Él nos va a contar. Se emocionaba en algún momento recordando a personas que estuvieron en esta lucha, pero luego que consideraban justo. Mariano, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y por contarlo con esa rotundidad y enseñarnos este drama que desde luego es muy inquietante. Gracias, ahora vamos a comentar un montón de cosas. Y por supuesto, una vez más, tengo que felicitar a Javier Pérez Campos, que nos ha dejado un poco sin habla con esta investigación y que la ha resuelto, pues, como él sabe, con su oficio, metiéndose dentro del problema. Por supuesto, daremos también la versión de las personas, aunque no están aquí, no es fácil estar aquí, es lógico que también digamos. Hemos escuchado esa conversación, por cierto, a la misma vera de la verja de esa fábrica. Javi, enhorabuena, como siempre, gracias. Muchas gracias. Oye, ¿qué es el lindano, por cierto? Bueno, el lindano es un pesticida, un plaguicida que se empezó a desarrollar especialmente a partir de los años 50 y que se utilizó, pues como decíamos, para fumigar, pues por ejemplo en plagas, en todo tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, en el problema de los piojos se utilizaba hasta bien entrados los años 90 algunos productos, algunas marcas que seguramente todos conoceremos para acabar con los piojos, pues llevaban lindano. Lo que ocurre es que a finales de los 70 se empieza a poner sobre la mesa algunas investigaciones que parecen ver, ¿no? Hacer ver que podría ser perjudicial para el ser humano, para la salud humana, y es ya el año pasado, es justo el año pasado cuando la Organización Mundial de la Salud publica un informe asegurando que el lindano es cancerígeno para el hombre, además en el tipo 1, es decir, no hay ningún tipo de duda de que este producto es altamente peligroso para nosotros. En esa fábrica ya abandonada, Javi, había bidones y elementos que nos recordaban toda esta historia, lo que no sé si todavía hay ese producto. Bueno, nosotros no pudimos entrar. Hicimos una serie de gestiones y una semana antes de viajar nosotros a Sabiñánigo se cierran las puertas de ese lugar, de esa fábrica que había estado con las puertas abiertas durante años, a la que había entrado el que quisiera, porque habían entrado periodistas, habían entrado muchas personas que querían acceder al lugar. A nosotros se nos cierra prácticamente el acceso porque vamos para allá, pero sí que es cierto que se produce un olor penetrante, un olor ocre, un olor muy fuerte cuando estás justo en la puerta de la fábrica. Mariano, hay un momento que tenéis que hacer delante de la prensa, los que abanderáis que esto es un peligro, con las batallas que habéis vivido que ahora nos contarás, pero hay una cosa que es tan gráfica que todos vamos a entender perfectamente. Como había mucha duda, imagino entre ambas partes, de es peligroso o no es peligroso, hacéis una demostración que más gráfica no puede ser. Bueno, nosotros la duda no la tuvimos jamás. Nosotros teníamos clara conciencia de que este tipo de organoclorados, los organoclorados en general, pero estos en particular, eran un producto tremendamente peligroso para la salud humana y además en bajísimas dosis. Ellos mantenían, lo denominaban como que era un producto inerte, y llegó un momento en que con los compañeros hubo que hacer una demostración pública, unos peces en una vasija, perfectamente vivos, en un estado de salud normal. A esa vasija se le añadió una pequeñísima cantidad de lindano y en pocos minutos los peces murieron. Pero no, aparte de la demostración empírica de que eso era así, es que además había documentos ya en los años 70 en los que se decía claramente que estos órganos colorados eran realmente peligrosos. Y aparte se sabía toda la ficha toxicológica. Se sabía que afectaban al sistema nervioso central, a todas las vísceras prácticamente, que en exposiciones continuadas producían anemia hemolítica.
es decir, una anemia que destruía la sangre. Se sabía que eran disruptores endocrinos. Entonces, claro, nosotros, juntando todo esto, decíamos, es que evidentemente un producto que causa todo esto debe de ser cancerígeno. Y si hiciésemos ahora mismo mentalmente un gráfico de esa fábrica, por filtración va hacia un lado, al final ese producto líquido, que creo, Mariano, que esto es muy importante, no solo es el residuo polvo, sino cuando entra en acción lo líquido, y quiero que nos lo expliques, puede llegar a ramales del río que alimenta, ¿no?, con su sangre de agua a otras poblaciones. Esto es cuando imagino que vosotros pensáis que estamos ante un problema que muchos pueden decir, esto es exagerado. Para ti no es exagerado hablar de uno de los focos, uno de los puntos negros de contaminación química en Europa y quizá en el mundo. Sí, sin duda estamos ante el caso más grave de contaminación química de toda Europa y uno de los realmente señalados y graves del mundo. Eso sin la más mínima duda. Hay que tener en cuenta que se ha celebrado recientemente un congreso, en concreto fue en noviembre del año pasado, en Zaragoza, sobre el HCH, o sea, el hexaclorohexano y los pesticidas obsoletos, y allí demostramos que solamente en Sabiñánigo hay más del doble de pesticidas acumulados en los vertederos que en toda Europa occidental, y vamos, que en toda Europa occidental, o sea, oriental, triste y en todas número uno del partes. ranking, Mariano. Sí, desgraciadamente es así. Y gente que tenía, como hemos visto en la prensa, en los análisis de sangre, salían pesticidas en la sangre. Sí, pero además es curioso porque este pesticida realmente en sangre permanece poco tiempo. Solamente puede manifestarse en sangre cuando ya hay una saturación tremenda en el cuerpo, porque este pesticida tiene todo lo malo a su favor y en contra de la salud humana. Lo primero que sucede es que es lipofílico, es decir, el pesticida permanece muy poco tiempo en sangre, pero se fija en las grasas del cuerpo. Es decir, se fija en todos los elementos grasos, cápsulas suprarrenales, en la grasa de las mamas de las mujeres, las abdominales, la grasa que recubren por mielina los nervios, etcétera. Nos encontramos un poco, Mariano, la misma historia con diferentes elementos en diferentes puntos de España y además atravesando importantes lascas de tiempo, ¿no? Es decir, que los problemas se mantenían prescindiendo de dirigentes o de... Javi, en el aspecto sociológico, ¿no?, de lo que tú has encontrado. Hablaban, por ejemplo, que los animales no bajaban a beber al río, por ejemplo. Sabían que había zonas que no podían acudir. Es tremendo porque nos relataban cómo, antes incluso de saber que la fábrica estaba vertiendo sustancias en ese embalse y que se iban distribuyendo a través del Gállego, los animales dieron la primera pista. Los pastores se dieron cuenta de que las ovejas ya no querían beber agua del río Gállego. Además era algo casi unánime. Se dieron cuenta también, por ejemplo, de que bajaban centenares de peces muertos. Estas imágenes, por ejemplo, que vemos hoy en día, que se ponen de moda y que llegan a través de, por desgracia de moda, pero que llegan a través, por ejemplo, de redes sociales. Efectivamente. De repente, ¿no?, invasión por X problema. Ahora con la globalización lo vemos muy claro, muy gráfico. Animales muertos. Esto pasaba y ya eso en los pasaba años allí 80. en los años 80. Eso es. Y también nos hablaban, por ejemplo, de que el agua traía algo parecido a espumarajos, una serie de burbujas que le daba un aspecto diferente, que les hacía sospechar también que aquí estaba ocurriendo algo extraño, y finalmente lo que se produce es prácticamente una desaparición completa de la fauna habitual de los ríos. Es decir, de pronto dejan de ver animales que suelen estar en el cauce de estos ríos, los ven desaparecer por completo. Mariano, hay momentos, esto entramos ya en lo que sería la fase, vamos a llamarlo de conspiración, o cuando alguien se pone en contra porque cree tener una verdad clara y tiene que denunciarlo. Tú lo decías en el reportaje, ha habido personas que han tenido diverso tipo de presiones, vamos a llamarlo así, pero casi un poco de película de novela de terror, ¿no? Es decir, presionados, accidentes, agresiones. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué se puede contar? Bueno, pues lo que realmente sucedió, no se puede contar ninguna otra cuestión. Lo que sucedió es que, claro, nosotros éramos un grupo muy pequeñito, un grupo local, que prácticamente no tenía fuerza, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo denunciábamos, pues no sabemos por qué, algunos agresiones, insultos, empujones, y bueno, y la que era nuestra presidenta, es que fue directamente una agresión para ir a cargársela. ¿Para ir a cargársela? Sí, sí, directamente. La primera vez intentaron atropellarla, ella hábilmente pudo evitarlo, y la segunda vez, pues en vez de atropellarla, lo que hicieron fue adelantarla, frenar en seco, ella se movía en una Vespa, y claro,
La capacidad de frenada de una Vespa, todos sabemos cuál es, y además con rueda pequeña, y acabó impactando contra la furgoneta que le adelantó. Se logró que se le indemnizase por la vía civil, pero la vía penal no progresó. Esos son los auténticos, si tuviéramos que llamar héroes. Y no dejaron de pelear. Esta mujer, por ejemplo, que le pasaba esto, que en el fondo estaba peleando por el bienestar de todos los vecinos, ¿no? Sí. Y se encontraba con esta agresión. Una persona que vino allí a ejercer su docencia, porque era profesora de biología, en uno de los institutos de Sabiñánigo. Claro, como bióloga sabía lo que estaba pasando también. Hombre, ¿no? claro, perfectamente. O era mucho más consciente del ataque, ¿no? Que se estaba produciendo. Conscientes éramos todos. Es que era evidente, o sea, un olor tan penetrante. En cuanto nos empezamos a documentar, empezamos a ver todas las repercusiones que tenía sobre la salud humana. Veíamos que en el río prácticamente no había vida. Pues es que es evidente. No hace falta ser ni tener una gran formación, ni ser una persona muy esclarecida. Lo evidente, si lo observas, y lo observas fríamente, y aparte empiezas a documentarte, ves claramente que aquello es una auténtica atrocidad lo que se está haciendo. Al margen de esa frialdad, Mariano, y como lo cuentas, que es tremendo como lo cuentas de rotundo, sí que veo que te sigues emocionando recordando a estas personas, porque ha habido muchos que imagino que se han sentido estigmatizados por la propia población o por los intereses, ¿no? Sí. Y es un poco el homenaje que tú decías, se lo estamos haciendo a nivel nacional también, ¿no? Sí. Y desde luego, o sea, todavía hay gente reticente, ¿no? Pero bueno, cada uno se encierra en lo que quiere y cierra sus neuronas a lo que quiere, ¿no? Eso es evidente. Pero afortunadamente todo ha cambiado. Ya las personas han cambiado, pero es que las administraciones también han cambiado. A pesar de que nosotros siempre hemos dicho que lo que se está haciendo no es tendente a solucionar el problema, y lo de solucionarlo pondría entre comillas, porque lo que nosotros consideramos como solución sería el poder tomar todos esos residuos y degradarlos e inactivarlos para que realmente no puedan producir ningún tipo de incidencia en la salud humana ni en el medio ambiente, pero en la actualidad es imposible. Nosotros dimos una alerta muy temprana, pero la lección ha sido demasiado tardía y la lección no se ha aprendido. Y ahora es cuando es muy curioso, después de tanta lucha, las instituciones que están por encima sí que dicen, ahí va, resulta que sí que hay un problema, ¿no? Pero sí, cuántas penurias cuando nadie os escuchaba también. Te lo digo, Mariano, porque es la misma historia que me he encontrado en Andújar, que me he encontrado en Madrid con el escape radiactivo, que me he encontrado en las minas abiertas de uranio. Siempre hay un grupo como de avanzadilla que precisamente sin tener mucho poder son los que empiezan a alertar. Y cuando pasan los años es cuando esta gente tenía razón. Porque hay una cosa que sí es importante, Javi, antes de ver enseguida y preguntar una cosa más a Mariano, los análisis que habéis obtenido allí. ¿Qué dice la otra parte? Tú has hablado con la otra parte. O sea, ¿cuál es el argumento? Evidentemente, tenemos que ser imparciales en ese aspecto. No ven este problema, me imagino. Siguen sin verlo. Bueno, yo hablé con Jesús Herboso, que fue director de Inquinosa durante toda la etapa en la que estuvo en funcionamiento, y él me contaba que se sentía un cabeza de turco de toda esta trama, que él había tenido digamos, los permisos del ayuntamiento para hacer esos vertidos, que tenía además inspecciones casi cada mes para controlar que todo estaba bien, que pagaban una tasa al ayuntamiento por ese tipo de vertidos. Ellos mantenían que además durante la etapa en la que la fábrica estuvo en funcionamiento todo estaba controlado, que el problema ha venido después cuando se ha empezado a remover todo esto, y negaba, por ejemplo, el hecho de que bajaran peces muertos por el río, el hecho, por ejemplo, que esto a nosotros nos impresionó especialmente, lo tenemos grabado, imágenes de las ramas de los árboles que penetran en el fondo de ese embalse y que salen del agua prácticamente calcinadas por los efectos tóxicos de todo el material que hay ahí en el sedimento. Es decir, negaba todo esto, ¿no? Todo lo que parece que al final es evidente. Mariano, aunque sea muy brevemente, antes de ver las pruebas, ¿cómo podemos saber si la población de esos lugares, del propio Sabiñánigo, han sido especialmente dañados a lo largo de las etapas por este tipo de sustancias? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, yo no soy ninguna autoridad epidemiológica, evidentemente, que quede bien claro. Nosotros siempre hemos pedido que se hagan los estudios epidemiológicos y los estudios que los técnicos consideren necesarios para realmente ver qué incidencia
ha tenido o tiene en la población. Nosotros hemos acudido siempre a la máxima autoridad que consideramos en España, que es el doctor Nicolás Olea, de la Universidad de Granada, que él dice que sí, que se deben de hacer estos estudios, pero las autoridades y las administraciones se niegan en redondo, porque hay una cuestión que es evidente. Esto no es como una llama. Hay una llama, pones el dedo, te quemas y la causa-efecto es evidente. No, esto no. El demostrar la relación causa-efecto es algo muy complejo. Lo que no se puede hacer es, si hay informes de que donde tienes el vertedero es un sitio inseguro, construir aguas arriba una celda, sí, con mejores medidas de seguridad, volver a acumular allí más de 400.000 metros cúbicos de elementos contaminados, y que los mismos técnicos del Gobierno de Aragón dicen claramente que en la evolución lógica de ese vertedero volverá a dar los mismos problemas que el anterior. Se han dado soluciones, pasos parciales, urgidos por emergencias, pero realmente el acometer lo que ya en el año 1992 decía un informe encargado por el Gobierno de Aragón, que había que acometer un plan integral de descontaminación de todo el término municipal de Sabiñánigo, no se ha hecho. Vamos a hacer una cosa, que es saber qué ocurre hoy todavía, con muestras que hemos tomado. Yo, Mariano, te deseo toda la suerte del mundo en esta batalla, que nos mantengáis informados, porque desde luego no es broma. El foco tóxico, dicen, más importante de Europa a nivel químico, resulta que lo teníamos en una zona tan mágica y tan maravillosa, y no lo sabíamos, aunque allí llevaban mucha guerra, y yo creo que lo importante es dar voz, y homenaje también a los que han tenido tantos problemas, que en el fondo lo que hacían era intentar luchar con sus datos por el medio ambiente, por la salud, que tan maltratada evidentemente lo estamos viendo, ¿no? Haciendo un poco de retroproyección de la historia en nuestro país. Mariano, gracias, hasta pronto, mucha suerte. De verdad. Gracias, y quitando estos focos, la zona es magnífica. Eso desde luego, eso no cabe la menor duda, Tenemos Mariano. un Pirineo maravilloso. Claro que sí, eso no cabe la menor duda. Gracias, amigo, de verdad, Gracias. muchas gracias. Javi, gracias. Gracias, y que no pensemos que esto es solo un problema local, que no pensemos que esto es Sabiñánigo y la gente que se abastece del gallego. Ya hay informes, ya hay periódicos informando también de que se ha encontrado lindano en el delta del Ebro o en el Pirineo aragonés. Es decir, que es un problema que al final nos puede acabar afectando a todos. Javi, gracias. Me voy con Luis Salamancos a ver qué ha ocurrido con esta comisión. Luis Salamancos, como siempre, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Iker. Estas muestras han sido obtenidas en circunstancias muy especiales. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Estaban obtenidas cuando el río estaba muy tranquilo, no había movimiento de tierra, con lo cual, claro, los valores obtenidos pues pueden variar a cuando estamos hablando de aguas turbulentas. Porque tenemos noticias de cuando ha caído lluvia. El gran problema, como nos contaba Mariano, es cuando cae lluvia, eso filtra hacia el río y los números de esas posibilidades podrían ser mucho mayores, hay que decirlo. Claro, Cuéntanos, ¿cuál es el proceso que has hecho? Bueno, Luis. nosotros hemos tomado varias muestras, hemos tomado muestras de agua, hemos tomado muestras de suelo y muestras de sedimento, ¿no? Las hemos tomado del barranco de Bailín con las debidas protecciones, porque bueno, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Entonces, bueno, tenemos aquí una serie de aparatos. Estos aparatos se pueden transportar fácilmente y por eso los he traído, ¿no? Para que se vea un poco pues lo que utilizamos nosotros cuando realizamos un análisis, ¿no? Nosotros lo que hemos utilizado con el lindano, con las muestras estas, buscando un plaguicida y intentando ver si realmente había y en qué parte, pues es un cromatógrafo de gases, ¿no? Que evidentemente por las características que tiene no lo podíamos transportar hasta aquí, ¿no? Y nos ha dado pues 0,20 microgramos litro. En esa muestra 1, 0,20 microgramos litro, efectivamente. O sea que hay lindano, estamos hablando de que sí que hay lindano en el agua. Es evidente. Es evidente que hay lindano y nos da esas cantidades, 0,20 microgramos litro. En este caso no podemos hablar de cantidades mínimas o máximas, ¿no? Porque estamos hablando de que el lindano es un compuesto artificial, o sea, no existe en la naturaleza. ¿No debería estar ahí? No debería de estar ahí, no debería estar ahí. Es un plaguicida del tipo de DDT, con lo cual, claro, en encontrar el lindano ya estamos hablando de que es un compuesto que en principio no debería estar ahí. O sea, en el embalse existe ese agua con esas cantidades y 0,20, ¿qué significaría
en un baremo más o menos, Luis? Hombre, no son unas cantidades alarmantes, también las condiciones en las que las hemos tomado, lo que había comentado en un principio, ¿no? O sea, no son las mismas condiciones que se tomaron después. Después, cuando las aguas ya eran turbulentas, estamos hablando de cantidades de 8,20, ¿no? ¿Y 8,20 qué significa, Luis? Pues claro, que aunque sean cantidades pequeñas, esas cantidades se van acumulando. Entonces, claro, la gente que ingiere aguas contaminadas por lindano, a lo largo de los años va a desarrollar unas patologías que, como bien se ha explicado antes en la mesa, son patologías muy graves, ¿no? Y para que todo el mundo nos comprenda, Luis, en muestras que sean 0,20 o en muestras que lleguen a ese nivel de 8 y pico con la acción del agua y el arrastre, ¿es agua que yo podría tomarme sin problema? No deberías de tomarte. Desgraciadamente el lindano ha llegado incluso hasta el Ártico, o sea, se ha encontrado lindano hasta en el Ártico, ¿no? Porque claro, se ha utilizado toneladas y toneladas de lindano como plaguicida. O sea, que hasta la muestra de terrenos secos, sin turbulencia de agua, da el doble de lo admitido. Sí, efectivamente, da el doble. Luis, como siempre, enhorabuena de nuevo, gracias, por ese premio tan merecido. Y que hagamos muchas más investigaciones, aunque lo que pasa es que siempre que vienes me dejas un poco... Bueno, estos son misterios reales que nos afectan y por desgracia es que hemos contado esto mismo con otros compuestos, con otro nivel, muchas veces, demasiadas veces. Gracias, Luis, como siempre. Gracias a ti. La noticia venía en esos periódicos regionales que a veces hacen la mejor investigación, que están al cabo de la calle. El mayor foco tóxico de Europa está ni más ni menos que en Sabiñánigo y un río, el Gállego. Conspiración, accidentes, silencio, peleas y una realidad que, bueno, le da el título poco deseable de Chernóbil español. Hemos investigado, pero estamos abiertos, por supuesto, a cualquier tipo de opinión, de informe a la contra. Estaremos abiertos, por supuesto, a cualquier tipo de investigación y nosotros seguiremos contando lo que casi nadie cuenta. Ahora contamos otras cosas, las noticias de Cuarto Milenio. Comenzamos el repaso por la actualidad semanal viajando hasta Israel, donde se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para digitalizar los famosísimos manuscritos del Mar Muerto. El objetivo es que investigadores y curiosos de todo el mundo puedan ayudar a unir los miles de fragmentos que se encontraron en las cuevas de Qumran hace más de 60 años, algunos de tamaño diminuto. Resolver este gigantesco rompecabezas sería un paso esencial para conocer los secretos de estos documentos históricos que, según algunas teorías, pudieron haber sido escritos por la secta de los esenios, quienes los habrían guardado en cuevas para protegerlos tras la conquista romana. Y del pasado remoto nos vamos al futuro, o más bien al presente, porque se acaban de hacer públicos los últimos avances de Atlas, un robot que, como vemos en estas imágenes grabadas por sus creadores, ya es capaz de caminar con una estabilidad impresionante, comparable a la de muchas personas o incluso mejor, hasta el punto de ser capaz de levantarse por sí mismo cuando le hacen caer al suelo. La evolución técnica de Atlas ha sido meteórica. El robot es autónomo, funciona con energía eléctrica y tanto su altura como su peso son ya iguales a los de un humano. Además, está diseñado para funcionar tanto en exteriores como en el interior de edificios. Por eso está previsto que dentro de unos pocos años Atlas se utilice para cargar paquetes pesados y colocarlos con precisión o para atravesar terrenos complejos como la nieve, llevando ayuda hasta zonas peligrosas. Fíjense ahora en estas imágenes porque, aunque no lo parezca, están tomadas en pleno Valle de la Muerte, en Estados Unidos, una de las zonas más cálidas y secas del planeta. Y es que tras un largo periodo de sequía, la primavera se ha adelantado, llenando de colorido muy poco habitual este paraje, que suele presentar un aspecto muy diferente. Uno de los factores que ha influido en esta aparición repentina de plantas con flores es el fenómeno del Niño, que provoca temperaturas más altas y sequía en la zona ecuatorial de Sudamérica, pero que aumenta las lluvias en algunas zonas de California, Nevada y el noroeste de México. Este fenómeno de floración explosiva es tan raro que algunos expertos aseguran que quizá estemos ante la única oportunidad de nuestra vida para ver algo semejante. Hablando del cambio climático, una nueva investigación hecha pública en los últimos días lo señala ahora como el causante de la desaparición de la cultura maya. Varios arqueólogos de Estados Unidos y Reino Unido han localizado por primera vez todos los centros urbanos de las tierras mayas en la época en que aquella fascinante cultura comenzó a florecer. Los registros climáticos señalan que se produjeron enormes precipitaciones a las que siguió un periodo de sequía que duró casi 95 años. En el nuevo estudio, los investigadores explican que sin agua los mayas no habrían podido cultivar sus tierras para sobrevivir, por lo que lo más probable es que se produjese un éxodo masivo debido al desorden político y social causado por la sed y el hambre.
Una desintegración que habría conducido al final de una de las culturas que más misterios nos dejó. Y terminamos esta semana en Camboya, donde han comenzado a usar ratas gigantes para dejar los campos libres de los más de 6 millones de minas que quedan por explotar después de décadas de guerra en aquel país. Desde que empezaron las labores ya se han declarado libres de minas 2 hectáreas en torno a un pueblo del que se marchó la mayoría de la población tras múltiples accidentes. ¿Y por qué ratas? Pues parece que esta técnica ha resultado ser más barata, rápida y cómoda que el uso de perros, que por el peso podían detonar las minas en caso de error, e incluso que los técnicos humanos. Cada una de estas ratas, que aprende a señalar los lugares donde detectan uno de estos artefactos, puede cubrir una zona de 200 metros cuadrados en 20 minutos, algo que llevaría de 1 a 4 días a un técnico con detector de minas. La capacidad de la mente humana para mover objetos. Es una de las sentencias o de las creencias populares más admitidas, pero ¿es real? Vamos a tener, como les anunciaba, un cara a cara sobre esa posible facultad perdida, pero que para muchos poseemos: mover objetos con la fuerza de nuestra mente. Lo que se sabe es que son misterios o fenómenos desconocidos y parece que poco controlables. Cuando toman una casa, cuando el epicentro es una persona, ese hogar se puede convertir en un infierno. Verán, miro esta página ya sepia del Diario Sur y comprendo perfectamente el contexto histórico. Nos va a servir este caso como prototipo para luego debatir con José Manuel Nieves y Enrique de Vicente. Y es que era francamente habitual que el cabeza de familia llamase a la prensa, pero no por buscar popularidad, sino porque los periodistas eran los únicos que podían ir acompañados de expertos en parapsicología, por ejemplo. Así hizo el padre de Carlos Muñoz, que era un empleado de farmacia, un chaval joven, pero a su alrededor ocurrían cosas realmente inexplicables, aparentemente. En marzo del 77 acude una comisión y el resultado de las investigaciones tienen un titular realmente llamativo. Un Superman malagueño. Desde hace una semana se producen golpes atronadores y los objetos vuelan en una casa de la capital. Este Carlos murió tiempo después con una rara enfermedad neurodegenerativa y realmente para muchos su don era poco menos que una maldición. Él nunca entendió qué le pasaba. Los periodistas fueron testigos de algunas cosas y otros muchos vecinos que hemos entrevistado. Es el caso perfecto para hacernos esa pregunta. ¿Hay personas que por circunstancias que desconocemos son capaces de intervenir mentalmente en la materia? Creo que el asunto va a merecer mucho la pena. La cosa empezó cuando mi primo se va a vivir a casa de mi abuela porque estaba un poco malucha, entonces él trabajaba en una farmacia que había enfrente de esa casa. Entonces nada, no pasa nada hasta que
Un día mi primo se da cuenta de que apaga la luz y se vuelve a encender, pero claro, él no le toma importancia tampoco. Algo, pues, el fusible, cosa normal. Pero conforme pasan los días, los grifos se abren solos, las puertas se cierran, ya cosas fuera de lo normal. Entonces él ya dice, esto es imposible. Yo iba mucho a casa de mi hermana, donde él vivía. Yo estaba muy encariñado con mi sobrino, yo era soltero. Y entonces, pues, un día llegué, estaban alterados. Tenían ropa tendida en 2 cañas. Las ropas se echaron a volar, que se querían salir de los tendederos. Los limoneros agitándose y cayéndose limones al suelo. En la silla, todo. O sea, la presencia de él hacía que se movieran varios objetos. Él decía que cuando se movía algo, le venía un sudor frío y de pronto calor y venía otra vez frío y le dolía mucho el pecho, como si algo le apretara en el pecho. Eran momentos de mucha inquietud, de muchos nervios y de mucho no sabes qué está pasando. Completamente algo nuevo, improvisto, que se te echa encima de una manera que empiezas a ver cosas raras que no son normales. Claro, algo pasa, hasta que comprendimos que era cada vez que él estaba, cada vez que él llegaba, cada vez que era la presencia de él. El cansancio y el miedo se apoderaron por completo de la familia Muñoz. Carlos y su abuela no podían dormir por los violentos ruidos que se producían en el interior del domicilio. Fenómenos que muy pronto comenzaron a hacer mella en la salud física y mental de ambos. Carlos parecía que era el origen de toda esa suerte de fenómenos, puesto que cuando él estaba en la casa o al pasar él por delante de determinado lugar, era cuando la fenomenología estallaba, por así decirlo, y cuando las cosas empezaban a caerse, a romperse, a fundirse en luces o a flotar, e incluso cuando él salía de la casa, trabajaba en una farmacia que había enfrente de su casa, se llegaban a producir también estos fenómenos de manera que los medicamentos cambiaban de lugar. Alguna vez el nombre, el letrero luminoso de algún restaurante, salieron las letras pues como volando sin ninguna explicación y como prendidas como en un fuego. No hubo daño, pero sí hubo susto. La gente se asustó en un principio y él empezó a vivirlo con un poco ya de preocupación y malestar, cosa que anteriormente no lo había tenido. Y ella lo dijo claramente, dice, esto me va a quitar a mí la vida. Y mi abuela se murió justamente 2 meses después. Porque es que le marcó mucho, vamos. Ante el aumento de eventos que se producían alrededor de Carlos, la familia decidió pedir ayuda desesperadamente. Acudieron científicos de Madrid, de Barcelona, parapsicólogos, videntes, unas ciertas personas, a investigar, a ver qué pasaba allí. Personas con estudios, muy escépticos, que decidieron pasar la noche en la casa para tratar de averiguar si aquello era un fraude o qué es lo que estaba pasando, e incluso hicieron una serie de pruebas y experimentos en secreto, solamente lo sabían ellos, para no desvelar cuál era la trampa, y finalmente parece ser que tuvieron que conceder que aquello era inexplicable y no tenía ningún tipo de truco. Sí, yo vi un cubierto pasar por delante mía, igual que en pimiento y todo. Y nada más que entraba el niño, pues empezaban a cambiarse las cosas de sitio. Muchas veces cerraban la puerta y no se podía abrir. Ocurrieron cosas extraordinarias. Parafonías se encontraron bastante, y algunas muy coherentes. La única persona que tenía allí alguna cosa rara era él, no era ninguna otra persona. ¿Tenía Carlos un poderoso don o existían otros motivos por los que se produjo este insólito caso? Científicos y periodistas creían en la teoría de la telequinesis. Sin embargo, sus familiares conocían de primera mano otros secretos que, según ellos, podrían haber abierto una misteriosa puerta hacia el más allá. Personas que habían fallecido y habían sido veladas en mitad del comedor.
varias, no una, varias. Yo creo que eso puede que fuera una fuerza o algo magnética del cerebro, el cual creo que fue lo que le causó su muerte, su enfermedad y su muerte. Una cosa que a mi alcance no es comprensible, pero como sé que es realidad que eso ocurrió, pues sí me lo creo. Ahora, ¿de qué proviene eso? Pues la verdad no le puedo decir. Claro que le marcó. Sí, porque yo he hablado muchas veces con él y el pobrecillo me lo decía y dice, ¿qué me habrá pasado a mí? ¿Qué me habrá pasado en ese tiempo a mí? Que eso fue una cosa para él muy grande, muy grande. Para él y para toda la familia, porque eso no se nos olvida a ninguno, a ninguno. Los testimonios de la familia que recuerdan a este sujeto ya desaparecido después de una enfermedad y que tuvo casi más y como un don, como un calvario, lo que le ocurría. Durante un tiempo la explosión de esa supuesta energía convirtió su humilde vivienda en Málaga en un infierno. No es el único caso, les hemos contado más, ¿verdad? Pero este es ideal para poner sobre la mesa, en un cara a cara, como siempre apasionante, y más con los invitados o contrincantes, sobre esa marejada de fondo que es la telequinesia. La capacidad de mover objetos con la mente, controlada o incontrolada, pero que se produzca esa conexión entre el pensamiento y el movimiento físico. ¿Será posible? Es un cúmulo de mitos que nos hemos creído. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú qué opinas? ¿Existe la telequinesia? ¿Esto sería un caso de ese tipo? Vamos a ver, yo no tengo ninguna duda, por mi experiencia personal y sobre todo por los muchísimos años que he dedicado al estudio de estos fenómenos, de que lo que en parapsicología se considera al poltergeist se le llama psicoquinesia espontánea recurrente. ¿Por qué? Hay una diferencia clara que hay que hacer entre cosas que a veces se confunden. Lo que se llama en inglés un haunting o un encantamiento, un lugar encantado, es algo donde ocurren fenómenos generalmente no tan intensos de forma esporádica o más permanente a lo largo de mucho tiempo. Una cosa es eso, fijación al lugar. Y el poltergeist o psicoquinesia espontánea recurrente, el foco suele ser en general cuando se logra localizar una persona. ¿Y qué ocurre? Los fenómenos suelen ser más intensos, normalmente la duración tiende a ser breve. En la mayoría de los casos unos días, pero hay casos que duran un solo día y otros casos que duran semanas, meses o años. Y no tienes duda de que ocurre a veces una conjunción, ¿no?, de misterios en una casa, se convierte en un sin vivir eso. Hay un joven habitualmente, un muchacho que parece que es el epicentro. O no tan joven a veces. José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. Hola. A ver. ¿Tu opinión? Mi opinión es que nada de esto existe. O por lo menos no existen los términos en los que normalmente pensamos que existe. Si estamos diciendo que la telequinesia es pues una capacidad, digámoslo así, de influir en tu entorno, físicamente en tu entorno, por medios inmateriales, es decir, solamente con la mente. Exactamente. Bueno, pues a día de hoy la física, que es la ciencia que estudia esas cosas, no conoce ningún mecanismo por el cual esto es posible. Es decir, si yo con mi mente soy capaz de mover este vaso... Que esto es lo que estamos imaginando todos y el poder... Eso significa, fíjate, eso significa que de una forma estoy enviando algo inmaterial que vete a saber cómo se transforma en energía, una energía capaz de coger este vaso y de moverlo. Entonces, esa es una energía física y que se manifiesta en el plano físico. Si eso fuera verdad, significaría que podemos nosotros hacer surgir la energía del vacío. Y si eso fuera verdad, no harían falta gasolineras ni nada, solamente psíquicos que estuvieran ahí transportando los barcos, los aviones y todo lo que nos diera la gana. Es decir, de un medio inmaterial no puedes sacar una energía material, no se conoce, no hay un mecanismo, va contra Sin todas embargo, las es leyes. curioso, José Manuel, que será de los hechos más creídos a nivel popular. Sí, pero que la fuerza de la mente puede llegar a mover la materia. Es muy bonito y muy simbólico, muy bonito. Y hay, desde el punto de vista de la ciencia, ya te digo, la física lo descarta completamente y la biología también.
porque, como siempre pasa en estas cosas de parapsicología y tal, pues se cogen medias verdades. A mí si me preguntas si el cerebro tiene un campo magnético, pues sí, es verdad. Pero ese campo magnético es a 2 centímetros del cráneo es absolutamente inapreciable. O sea, no se puede medir casi ni con esa instrumentos. fuerza, entre comillas, se pierde en la barrera propia de la cabeza. Y además, cada uno de los sentidos que tenemos, los sentidos son la forma que tiene nuestro cerebro para comunicarse con el entorno. Y tiene herramientas que lo hacen. Por ejemplo, la vista, pues tenemos los ojos, que es la herramienta. Hay un órgano físico que se encarga de que ese sentido haga lo que tiene que hacer. Y para esto los no hay. Brazos para tal. ¿Dónde está el sentido? Abrimos el cara a cara directamente. Bien. Mi pregunta, José Manuel Nieves, es ¿qué casos concretos de este tipo has conocido personalmente, has examinado? Pues te voy a los que hayas ido y estudiado, mínimamente. No, te voy a decir, uno en mi casa. Ajá. Yo mismo, yo solo en una habitación. Me parece que en cierta ocasión te lo conté, no sé si lo he llegado a contar aquí. ¿Ese es el único? Es el momento. ¿Ese es el único? Pero vamos a ver. No, pregunto, ¿hay más? Pero es que no me dedico a estudiar personalmente pero esto, igual que otras sin muchas embargo, cosas. como respuesta al enigma, tú planteas el dogma. No. Y con dogmas la ciencia no ha avanzado nunca. ¿Sabes? La palabra imposible en ciencia, tú debías saber mejor que yo, que está prohibida. Yo no he dicho imposible. Has dicho, porque atenta contra todas las leyes. He dicho que... Y contra la cuestión energética del vacío. Claro, de esa manera nunca habrá un salto al vacío en energía. Precisamente la energía del vacío, la energía punto cero. No, Enrique, estás manteniendo el dogma del sistema, Enrique, por el cual vivimos aferrados a un mundo limitado en el cual hay poco. Enrique, y por eso tenemos que ser avaros y hacernos con todo. Mira, no tiene nada que ver, como siempre me perdona, mezclas tiene cosas. Todo que ver. No, me mezclas cosas para hacerme decir cosas que yo no he dicho. Tú partes de la ignorancia. Pregunto, ¿de qué casos has estudiado? ¿De qué casos de poltergeist has estudiado los informes técnicos? Enuméramelos, por favor. Pero por favor, primero... No, te estoy haciendo la pregunta. Respondemos a la primera. Ahora te contesto, pero déjame que me defienda antes. La energía del vacío, que es una cosa que en física, los físicos de la estructura de la materia, en física cuántica, es una cosa muy real y se está estudiando, y es más, es posible que de ahí surja la mayor fuente de energía conocida en todo el universo. Sí. O sea, no estoy diciendo que eso no existe, estoy diciendo que no existe ningún ser humano... Segunda concesión que me hace Nieves. No, pero es que no, porque esa es la manía que tenéis, la gente como tú y que piensa como tú, de mezclar 3 datos científicos con un montón de basura. Etiquetas. Y eso es lo que hacéis. Además de dogmas, eres experto en poner etiquetas. Es decir, la gente que piensa como tú. No, pero la imaginación es libre. Y tú puedes imaginar lo que te dé la gana. Pero no me has respondido a ninguna de las 2 preguntas que te he hecho. Además de esa anécdota tuya, que obviamente no estoy seguro que ahí no se produjo nada. De todas formas, Enrique, podríamos saber si es capaz Nieves de contarlo en 30 segundos, porque creo que lo has contado. ¿Viste una cosa, no? No, una cosa que se movía encima de una mesa en mi casa. Esa no la sabía yo. Sí te la sabes. ¿Sí me la sé? Sí te la sabes, pues porque te la he contado y te reíste mucho. Cuéntala. Pues ya te han pasado un par de cosas, pero bueno, eso es material a ver, pero yo no me he escandalizado, no me he impuesto a pensar que estoy moviendo. Pues en mi cuarto de baño, en una casa que tenía antes, pues de repente el bote de la espuma de afeitar sobre la encimera le dio por empezar a moverse. Habría que ver el momento ese, la cara de José Manuel Nieves. No, pero no solamente una vez, muchas veces, o sea, muchos días. Y entonces yo un día dije, como se dirigía hacia el borde de la mesa, dije, a ver si se suicida, a ver si se tira. Y efectivamente, pues tuve que poner la mano para cogerlo al vuelo. Digo, bueno, ¿explicaciones que puede tener esto? Vaya, claro, no te pones ahí, no te traes unos científicos, era una tontería. Digo, pongo una canica de las de los niños, a ver si rueda. No rueda porque estaba completamente recto. Digo, pues no sé. Ahí tuviste tu Miro inquietud. A ver si tiene agua. Ahí tuviste tu inquietud. No, digo, qué extraño, ¿no? Digo, pero como eso es un bote que en el fondo pues tiene gas y tiene no sé qué, estaría a presión, supongo yo que sería debido a alguna cosa de esas. Pero yo podía venir aquí vendiendo que en mi casa se ha producido un fenómeno poltergeist. ¿Pero y qué era? Pequeñito, pero podría... No lo sé. O sea, no lo sabes. O sea, no lo sé. Sé que se movía y de repente un día dejó de moverse. Entonces, y es más, yo una vez me acuerdo que no lo has resuelto. No lo he resuelto. Una vez estaba viendo la televisión
y ¡bum!, escuché el bote caerse al suelo desde el baño. Digo, este no es nuestro Nieves. No, este no es nuestro Nieves. Hombre, perdona, para mí sí. Digo, ya está el bote haciendo de las suyas. Para mí sí, porque yo no tengo duda, Iker, de que Nieves es honesto. Sí. Otra cosa es cortimentista. No soy cortimentista. Vamos a ver, yo en ese momento, no sé, Y podía haber llamado, negacionista. te podía haber llamado, Nieves, manda un equipo Nieves. a mi casa que se me mueven las cosas y fíjate, no sé qué. Y montamos una Pero historia que no veas. Sigue sin contestarme. ¿Qué casos has estudiado en persona? ¿O qué casos has leído los informes? Enrique, Dime te voy a alguno. contestar y no te va a gustar lo que te voy a contestar. No he estudiado personalmente ningún caso, porque los que se han molestado en estudiar esos casos muy pocas veces son científicos. Y cuando en el reportaje dicen que vinieron científicos, no vinieron científicos, vinieron videntes, vinieron parapsicólogos y vinieron gente que para mí, ni para ninguna persona de la comunidad científica, son científicos. ¿Por qué? Porque los científicos no estudian chorradas. Y esto es una chorrada. Bueno. Entonces, que tú me digas que has estudiado 527 casos... yo no hablo de estudiar. Antes has dicho muchísimos. Mira, a mí lo que me hace pensar, perdóname y acabo, a mí lo que me hace pensar es que has perdido mucho tiempo que podrías haber dedicado a cosas muchísimo más sutiles. Pero chorrada, ¿qué te pasó? Sí, Iker, pero Iker, todo es Iker, en el contexto que tú lo Iker, pongas. el mismo tiempo que están perdiendo todos nuestros televidentes viendo este programa donde se toca un caso u otro. No sé si te das cuenta ojalá de que con toda tu consigamos buena fe aclararles acabas un de poco. Insultar a la mayoría de nuestros No, televidentes para nada. que pierden Ninguna el tiempo intención. viendo los Siempre casos que aquí diciendo se exponen. que me ha pasado a mí en mi Nieves, casa. Que por Nieves, cierto, partiendo de la ignorancia absoluta, supina, reconocida, impones el dogma y las Enrique, etiquetas. Esto no es posible. Mira. Esto es perder el tiempo. Solo los estúpidos estudian estos casos. Es más, estás insultando a los colaboradores del programa y a los testigos de multitud de casos. ¿Tú te acuerdas, pero vayamos al grano, ¿tú te acuerdas de Uri Geller, que salía en las televisiones de todo el mundo doblando cucharas? ¿Le has conocido? Fui a verle cuando estuvo en Madrid. Sí, le he conocido, porque fui a intentar hacerle una entrevista y me pareció un mamarracho. De verdad, me lo pareció, pero entonces era Ese sería otro tema de debate que podría tener contigo. Bueno, pues resulta que después fue desafiado por un mago y lo que hacía eran trucos de ilusionismo. Pero Uri es lo decía que otro tema en el sentido, José Manuel, me Pero- has dejado cao con tu pero es que experiencia, las porque yo evidencias- pensé, como Iker. todos los espectadores, que José Manuel nos iba a dar la solución al bote de... Pero no nos la ha dado. No, pero es que Bien. no pude porque no lo pude. Pero Iker, es no honesto. Sí, eso no Aunque cabe duda. también insultón. Sí, e ignorante. pero vamos a ver, entonces, ¿qué pasa en este tipo de casos? José Manuel, pero A en ver, titulares, para que sigamos las en este tipo de evidencias- casos. las El evidencias, caso o sea, tipo que hemos traído. No conozco. El caso típico Sí. es un caso de los años 70, Sí. que no ha sido estudiado por ninguna persona lo suficientemente solvente como para dar una explicación alternativa. Y en tu opinión, ¿qué podría haber? Yo creo que esa familia lo ha pasado muy mal. A mí me recuerda a otro caso que esta vez, fíjate si se pudo explicar, no me acuerdo, sé que lo he leído alguna vez, fue en Estados Unidos, no recuerdo muy bien dónde, que pasaban cosas en una casa que se asociaban a fenómenos de este tipo y resulta que la casa en cuestión donde pasaban esas cosas estaba sobre una veta magnética que hacía que de vez en cuando, y cuando había determinadas condiciones climatológicas de tempestad o de rayos o de no sé qué, pues salían disparadas las cosas y entonces se vio que era un fenómeno magnético. Muy interesante, muy interesante. Solo sabe mencionar un caso explicado y ni siquiera se acuerda de dónde. Termino, no, porque ya te digo que no es un tema que me... yo te digo hasta dónde llega. La inmensa mayoría de las evidencias que tenemos, no hay ni una sola que sea de un estudio científico bien estudiado para decir esto funciona así, así, así. Tenemos vídeos que son trucos de magia mascarados, manipulaciones y cosas que no sabemos muy bien por qué son, pero que seguro que tienen explicación hablar, ¿verdad? ¿Te he dejado ¿De hablar? acuerdo, Ahora maestro? mismo. Bien. No. Vamos, ¿cómo voy a poder estar de acuerdo con alguien que reconoce que no le interesa perder el tiempo estudiando estas tonterías y que califica, pone etiquetas y además dice, porque todos los estudios que hay no valen nada? Porque tú traspolas ¿Qué esas perdona? estudios? ¿Pero qué estudios? Déjame, Porque por favor, que yo te he tú permitido. traspolas, Enrique, ¿Qué esta estudios? actitud con la de muchos que bloquean estos temas, ¿no? Perdona, no, afortunadamente él es honesto, hay otra gente que no es honesta, pero de todo esto no sabe nada y podríamos Ay, por hablar favor. de multitud de casos españoles y extranjeros muy Enrique, parecidos a este. Enrique, solo te voy a decir una cosa. Estás
estás confundiendo a los espectadores y lo haces a propósito. Yo les informo, tú les insultas. Les has insultado. Yo he empezado diciendo, mira, igual que en mi pequeño caso, mi chiquitín caso en el baño de mi bote de espuma de afeitar. Sin resolver. Sin resolver. Fíjate, más a mi favor, pues no me cabe duda de que habrá otros casos de otra gente que han visto, o a lo mejor se ha movido alguna cosa. Que eso puede ser el inicio de algo que luego ellos trasladan a un miedo. Pero estoy seguro de que había una causa explicable para que mi bote de espuma se moviera. Te prometo que si a mí de verdad me ocurren alguna de estas cosas o en alguna investigación de estas que hacemos de vez en cuando, yo veo algo, yo te prometo que lo diré con toda honradez. Y si veo un fantasma flotar o si veo unas tijeras flotando y clavarse en una puerta, lo diré. Pero ¿cómo vas a ver algo si no vas? Si has dicho que son estupideces. Perdón, hay otra cosa más que he dicho. Oye, perdona, no voy, pero sí he ido con este programa. Sí he ido con este programa a ver sitios. Lo sé, en una ocasión has ido conmigo donde yo ahí no vi que ocurriera nada raro. Necesito, yo he traído una cosa que os va a sorprender. Vamos a hacer un experimento. Si me dejas 1 minuto y medio para hacer un experimento de telequinesia aquí y explicarlo. Muy bien. Voy a hacer... ¿Lo vas preparando? ¿Lo tienes que preparar? Está preparado. Si la telequinesia no hace falta nada más. Te voy a hacer un experimento de telequinesia. Hecho. Y ahora, si quieres, te lo explico. ¿Por qué es telequinesia? ¿Tú crees que cuando tocas este vaso, los átomos de tu mano están tocando los átomos de este vaso? Pues es mentira. En absoluto. Es mentira. Claro. Porque los átomos están rodeados por una nube de electrones. Y los átomos del vaso también. Lo que se toca, luego hay un inmenso vacío hasta el núcleo del átomo. Lo que se toca, gracias a la carga eléctrica de esos electrones, que es negativa, los electrones de mi mano se acercan y tocan a los electrones de los átomos del vaso. Y las dos cargas negativas se repelen. Por eso yo puedo cogerlo. Si no tuviera carga negativa, lo atravesaría. Y entonces me estarías diciendo, o ni siquiera estaríamos sentados Estoy de acuerdo, pero Iker, más, ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Es muy interesante. Es más, pero no estamos hablando de los docenas de fenómenos. Perdona, yo estoy no tocando. Hablamos de levitación de personas, con mi mente, yo le digo a que quiero que este vaso se mueva. Y sin tocarlo, pero lo muevo. Y tú ahora mismo no estás sentado en una silla, sino en una especie de colchón. Claro. De una especie de colchón, o sea, si con un microscopio electrónico miráramos, tu culito no está tocando la silla. Pues entonces, ¿de qué me estás hablando? La ciencia de por sí es tan maravillosa ella sola, con las cosas que se estudian seriamente y se pueden explicar y se explican, es tan maravillosa ella sola que no necesita de ese otro tipo de cosas. ¿Y que te has dado cuenta que está dando vueltas para no reconocer su ignorancia? Vamos a ver, él ha dicho, empecemos, porque él ha dicho que científicos. Empecemos porque hay una docena de premios Nobel que han estudiado este tipo de fenómenos. En concreto, cuando los fenómenos físicos del espiritismo... Media docena de premios Nobel. Sí, te digo cuál es. Por favor. Por ejemplo, un gran premio Nobel español, Maimónides, que estudió esto y que escribió libros sobre el tema. Maimónides es de antes de los Nobel. No, era el nombre iniciático como masón de don Santiago Ramón y Cajal. Muy bien. Que escribió 4 libros sobre estos fenómenos, incluido el espiritismo. Fue uno de los que asistió y estudió sesiones de espiritismo. Que no le dieron el Nobel por eso, te lo aseguro. Déjame acabar. Perdona, yo te doy la documentación y cómo fueron destruidos esos escritos. Con su hermano los estudió. Segundo, los esposos Curie. Tanto Marie como su marido estuvieron en las sesiones de Eusapia Paladino y vieron los fenómenos que ocurrían y los controlaron. Charles Richet, premio Nobel, fue el fundador del Instituto Metapsíquico. Queda claro, Enrique, ¿por qué se produce esto? Todavía es como una especie de hemorragia de emociones que influyen en el entorno. No lo sabemos. Para terminar, muy breve. No lo sabemos, muy breve, pero no lo sabemos y te permites decir que es una cosa que lo hacemos con la mente cuando dices no lo sabemos. Vamos a ver, Iker, respondo a tu pregunta al margen de las provocaciones. Lo que sí se sabe es que hay una situación problemática y es como de alguna manera una esterilización, es una teoría. Es un estrés que llega a influir en la materia. Sí, pero cuidado, lo que hay algo claro, de alguna manera, pero se ha comprobado, insisto, se han hecho décadas de estudios por parte del Laboratorio de Anomalías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Princeton. Como sabes muy bien, Nieves no, porque no le interesa. Como sabes muy bien, el antiguo decano, durante muchos años decano, Dean Radin, Robert Jahn, perdóname, Dean Radin era otro de los físicos que trabaja con él. En ese laboratorio de la Facultad de Ingeniería, el decano dirigió un laboratorio de anomalías y ahí se han dedicado durante décadas
a estudiar estos fenómenos de cómo influyen en los aparatos financiados por compañías informáticas. Anomalías electromagnéticas y de otro tipo, pero no telequinesia. Lo que está claro es que todos esos estudios que existen no han logrado determinar por qué se produce el fenómeno que podría ser. Sin embargo, conclusión, y controlarlo. No, es incontrolable. Déjame, o sea, no sabemos. No es verdad que sea incontrolable. Para que veas, la ciencia, que tanto denosta nuestro amigo Enrique... yo no denosto la ciencia. Sí, completamente. Denosto a los fanáticos. ¿Cómo voy a denostar la ciencia? Bueno, la conclusión era la mía. A los fanáticos... luego no voy a poder, si no... No, a los inquisidores como tú. Venga. Voy a introducir otro término nuevo, que es el de ciberquinesia. Y eso, ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Hay una gran corriente de científicos que abordan este tipo de fenómenos, no la fenomenología que estás diciendo tú, sino aprovechar para intentar que personas a lo mejor paralizadas o que no puedan moverse o tal, puedan mover cosas solo con el pensamiento. Y eso se hace. Y entonces, desde los monos Rhesus que cogían botellas y tal, ha avanzado muchísimo. Hay un montón, pero eso consiste en implantar un circuito cerebral dentro del cerebro que recoge las señales cerebrales, las transforma en impulsos eléctricos y a partir de ahí ya se pueden enviar por métodos que la física reconoce y que son los métodos por radio, por tal, a una máquina que ejecuta ciberquinesia sí, cosas. telequinesia clásica no. Efectivamente. Bueno, no tenemos tiempo para más. Yo creo que ustedes ¿qué piensan? ¿Estas familias mienten? ¿Estas familias están viviendo algo que tiene explicación? ¿Estas familias asisten de vez en cuando a una especie de teatro que no es sino la representación de la fuerza incontrolable de lo más profundo de la mente que es capaz de tocar y manejar la materia? ¿Ustedes qué piensan? Yo no lo sé. Lo que yo pienso es que aquí ha habido, no sé si telequinesia, pero desde luego una demostración empírica, científica realmente, paranormal también, de la maestría de dos auténticos gigantes de la dialéctica y de ser apasionados con lo que cuentan, cosa que lo valoramos, porque en estos tiempos de tanta máscara, la autenticidad, la honestidad y la autenticidad se valoran mucho, ¿verdad que sí? Maestro Enrique de Vicente, gracias. Gracias a ti. Gracias, José Manuel Nieves. Como siempre. ¿Puedo terminar con una frase? No, faltaría más. No, porque no hay tiempo. Bueno, venga, te la dejo, venga, Enrique. No, sí, porque es un clásico. Es una frase que creo que le podría valer de alguien a quien admira mucho Nieves, que te podría valer como modelo, que era Charles Darwin. Charles Darwin, cuando leyó el informe de Oliver Crookes, gran científico, sobre todos los fenómenos paranormales, dijo: no puedo poner en duda las afirmaciones de Crookes, pero tampoco puedo prestar crédito a sus conclusiones. Pero al menos él se leyó el informe. Tú ni te molestas. Bueno, lo dejamos ahí. Gracias a los dos. A ti. Vamos con más contenidos. Cuarto milenio, lo saben ustedes, jamás se detiene. Esta semana comenzamos Mundo Insólito en Filipinas. Imagínense, fuerzas de seguridad en el mar, se encuentran con un barco a la deriva, ingresan en el velero y se dan cuenta de que hay una sorpresita dentro que no esperaban. Creían que le había pasado algo a la tripulación, pero lo que no esperaban era encontrarse al capitán, a este hombre momificado encima de la mesa con un walkie-talkie y un extraño álbum de fotos, al parecer con imágenes donde se le veía a él con la familia. Todavía no saben cuánto tiempo puede llevar así ese hombre allí. Se ha quedado momificado por las altas temperaturas y por el clima seco, eso sí. Le han identificado porque a raíz de esas fotografías y de documentos que llevaba en el propio barco han podido saber quién era. Y que el último mensaje se lo envió a un amigo a través de Facebook hace ya más de un año. Con lo cual, fíjense desde entonces cómo se quedó el pobre hombre. Creen que es por muerte natural porque no han encontrado en un primer momento los médicos que han acudido hasta el lugar pues ningún impacto ni en su cabeza ni balas ni nada por el estilo. No hay muerte violenta. Creen que es una muerte natural, pero así se ha quedado momificado. Y nos vamos ahora hasta Tel Aviv, porque fíjense, Moura se llama esta chica que quiere mucho a los animalitos y sobre todo a estos murciélagos, que yo tengo fobia a los murciélagos, y cuando veo estos animalitos pues ella ha quedado una casa solamente para ellos. Ya hay gente que cuando encuentra un murciélago en su casa pues lo recoge y se lo lleva a esta mujer para que allí convivan todos juntos. Como ven, les ponen juguetes, están continuamente volando por las habitaciones
Todo muy bonito con estos pequeños vampiros que, recuérdenlo, transmiten la rabia, muchos de ellos. Así que tan bonitos, yo no sé si son. Y acabamos con el pánico peludo. Así lo han llamado en Australia. Unas imágenes impactantes de una especie de hierba que parece haberse convertido en maldita, porque invade todo tipo de casas, de granjas, de viviendas, que no saben qué hacer con esta hierba, que de repente se ha empezado a multiplicar, el viento las lleva, ya las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir, han tenido que ir con grandes aspiradores para retirar esta hierba, que es muy común allí, pero bueno, que la llaman peluda porque tiene una especie de pelillos que además dan picores, con lo cual, fíjense, toda esta pobre gente que no puede siquiera sacar sus coches. Pánico peludo en Australia. Así lo han titulado los periódicos de allí. No creo que tuviese yo más de 12 años. Lo recuerdo perfectamente. Iba en la parte de atrás del vehículo de mis padres y atravesábamos algunas zonas de Cantabria. Y yo iba muy impresionado porque ya había leído en aquel entonces algún libro de ovnis y sobre todo de los fenómenos asociados a los ovnis. En ocasiones seres de gran tamaño, enlutados con extraños ropajes y que asustaban, por supuesto, al conductor de turno que se topaba con ellos. En Cantabria, curiosamente, desde tiempo inmemorial a nivel de investigación, tiene una curiosísima estadística. Hubo muchísimos casos de encuentros en carretera, algunos los hemos contado aquí. Siluetas absolutamente anómalas que aparecían a veces en mitad de la calzada. Ha pasado mucho tiempo, mi emoción continúa y tiene un sentido, porque en este caso nos hemos montado en el vehículo con los testigos y hemos sido contagiados por su emoción. Este nuevo caso en la geografía cántabra ocurre justo aquí, en la entrada a un túnel, que para muchos es casi simbolismo entre el más allá y el más acá. Aquí, cerca de Torrelavega, en Caldas del Besaya, llaman al fenómeno de una forma gráfica, ya lo ven, el monje. Por esta zona nosotros entramos al túnel y nos empezamos a hablar los dos mirándonos y justamente por aquí le dije, cuidado, pegamos un volantazo, salimos al carril izquierdo y justamente aquí estaba. Y nosotros, un poquito más adelante, aquí ya paramos, nos miramos los dos y le dijimos, ¿tú qué has visto? Y él me contestó lo mismo que yo he visto una silueta de morado. Una silueta oscura de morada. Paramos, así necesitaba alguien ayuda y ahí no había nadie. No había nadie. O sea, que metiste justo en el carril contrario. Sí, saltamos el carril contrario. Si viene este coche ahora mismo, nos pegamos de frente contra él. Nosotros pensamos que era un señor que habría tenido un accidente o le habría pasado algo, se habría caído o algo y necesitaba ayuda, pero es que allí no había nada. El presunto fantasma siempre se muestra en las proximidades del llamado túnel de las Caldas de Besaya, cerca de Torrelavega. Los testigos aseguran que en un instante, de la nada, aparece una figura que parece llevar una especie de hábito y apenas hay tiempo para reaccionar. Veníamos del pueblo un amigo y yo en moto y al llegar ahí pasado el puente ese pues vimos una silueta que la atravesé con el manillar de la moto, nos hemos dado la vuelta y yo no he vuelto a ver la silueta ni nada, era una silueta como de una persona, pero al darnos la vuelta no había nada más ya. No te dio tiempo ni prácticamente a... Nada, se nos ha caído en nada encima. ¿Y la atraviesas con la moto? Y la he atravesado y no he notado nada. Hemos bajado la velocidad de la moto
hemos mirado para atrás y ya no hemos visto nada. Y con las mismas, a correr. Regresamos a la zona donde se producen las apariciones con el periodista Juan Gómez, que ha recopilado muchos testimonios sobre esta extraña aparición. Estoy grabando con la cámara Night Shot para ver si, con la ayuda de la visión nocturna, encontramos alguna explicación a esa figura extraña que dicen ver los testigos y que hay quien aventura que puede tener que ver con la gran cantidad de accidentes que hay en este tramo, que no parece peligroso. Todas las personas que han cruzado este túnel, incluso la carretera que, como digo, está aledaña, pero también al lado del monasterio, hablan de una figura ensotanada, como si fuera un fraile o fuera un monje. Fíjate, todo eso en un enclave donde hay un monasterio que en la guerra civil hubo un hecho trágico y dramático. Si te parece, Paco, he quedado con Tomás González, el fraile de este lugar, y nos puede explicar un poquito la historia y ese terrible y dramático suceso de los 9 frailes asesinados. Coincide con el día 22 de diciembre de 1936. En ese día se presentan, poco después de comer, unos cuantos milicianos con algunas furgonetas, no sé, una o dos o varias, que fueron hacia el centro de la bahía y allí los precipitaron al mar y se acabó. Las reliquias de 2 de los religiosos ejecutados descansan en uno de los altares de este santuario. Quizá el triste final de los mártires tenga algo que ver con esa sombra que los testigos describen. Justo en este lugar sucede uno de los hechos, como bien se comenta y entre los vecinos también se sabe, más traumáticos. Es precisamente el caso que le sucedió a una pareja, un chico y una chica, donde lo más terrible fue lo que le sucedió a ella. Mientras caminaban precisamente por este mismo lugar, se encuentran con una figura ensotanada, con la cabeza cubierta por una capucha, y justamente a unos 2 metros, metro y medio, se cruzan, como digo, con esta figura. Cuando ella en concreto se fija en el rostro, se da cuenta que bajo la capucha en realidad no había nada. Hay que decir que esta mujer lo pasó realmente mal, tuvo que abandonar su trabajo, estuvo en tratamiento psiquiátrico, psicológico, cuanto menos, por esta visión de esta figura que realmente le causó un trauma terrible. Intentamos buscar una explicación racional al fenómeno. Algún elemento que pudiera producir un efecto óptico. Pero no hay nada anormal. Sea cual sea la causa, es evidente que la visión produce un gran impacto. Un conductor ha fallecido esta mañana como consecuencia de un accidente de tráfico acaecido en el... Los testigos no tienen ninguna duda. Están seguros de que la aparición es la culpable de que algunos conductores pierdan el control al llegar al túnel. Tú vienes por aquí, automáticamente se te aparece aquí un hombre. Tú tiras a esquivarle y contra el muro. Ahí verás flores. Ha habido mucho accidente. Es que es aquí, ¡plac! Y de repente gira contra... Mira, es que no, es que se me pone hasta la piel de gallina. Es brutal, chaval, es brutal. A veces el gran misterio del misterio es que los sucesos se reproducen o encajan como un calco. Las situaciones, incluso antes de ver algo que se aparece como una especie de advertencia, es casi milimétrica a otra sucedida tiempo atrás, en otras circunstancias bien diferentes. Esa especie de cadena interna de los enigmas nos sorprende. ¿Por qué?
porque acabamos de ver un reportaje de nuestro compañero Paco Pérez Caballero, ahí en carretera, un reportaje vivido sobre el asfalto. Paco, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, sí que. Y de inmediato muchos seguidores de Cuarto Milenio estoy seguro que acudirán a una historia ocurrida a menos de 200 kilómetros entre Álava y Bilbao, entre Álava y Vizcaya, en el túnel de Ayurdín. ¿Recuerdan un oficial de la Ertzaintza, de la policía vasca, la salida de un túnel y una especie de monje que ellos incluso investigan, que persiguen, ¿lo recuerdan? Una pareja que casi tiene un accidente. Es casi la misma historia trasladada en tiempo, en testigos, en lugar. ¿Será algo que se repite? ¿Habrá algún efecto óptico? Tendríamos que preguntarnos escépticamente que justo la entrada de un túnel pueda provocar la confusión. Paco ha investigado. Compañero, lo primero es que además esta investigación surge, que esto es bonito, hilando otros casos que estéis allí rastreando, y personas os decían, pero ¿no habéis preguntado por esta historia que aquí es bien conocida? Ocurre a veces que estás haciendo una historia y todo el mundo, ¿qué has venido a lo del monje de las Caldas? Claro, al principio tú estás concentrado en el reportaje que estás haciendo y no prestas atención. Pero claro, fueron varias personas que nos insistieron. Oye, ¿por qué no os acercáis ahí a las Caldas, que está aquí al lado de Torrelavega, que dicen que se aparece un espectro? Y digo, bueno, se aparece en la carretera, pero es que además hay muchos accidentes y es una carretera que veréis que no tiene ninguna dificultad. Bueno, pues nada, le dijimos a nuestro compañero Juan Gómez, oye, recopila toda la información que haya, y empezaron a aparecer los testimonios. La mayoría de ellos no querían aparecer delante de las cámaras. De hecho, hemos visto que los testigos reales que salen en el reportaje no quieren dar la cara, por una sencilla razón, y es que no quieren ser tildados de locos, a pesar de que es una cosa que es voz populi. Pero cuando vais en el coche, que me encanta esto, porque claro, la emoción del testigo al recordar cosas cuando está haciendo exactamente lo mismo que hacía, en el momento en que se encontró con el misterio, seguramente el doctor Gaona, Manuel Martín Loeches tendría una explicación, pero parece que el cerebro vuelve a activarse de la misma forma que cuando se vio el misterio, y entonces el propio transcurrir de la información verbalizada tiene un algo que no tiene cuando uno está tranquilamente en otro lugar. Absolutamente, eso es lo que yo quería destacar. Yo me llevo esa experiencia que ya no la puedo compartir de otra manera más que a través de la televisión, ¿no? Ellos contaron esa verdad con tanta fuerza que todos los que íbamos en el coche, el operador de cámara y yo, y por supuesto los dos testigos, estamos en una sinergia que yo casi estaba viendo lo que vieron ellos. Eso es muy curioso, Paco, ¿eh? Es impresionante. Yo les estaba diciendo, es que me estáis poniendo la piel de gallina. Porque de repente se entra en una esfera donde algún resorte mental está actuando, el testigo está de nuevo ubicado tal y como estaba en aquel momento. Absolutamente, y estábamos conectados y me estaban diciendo, y yo casi veía el miedo en ellos, cómo dan ese volantazo. Ahora, por supuesto, nosotros vamos a hacer un trabajo profesional, y lo primero que pienso es, esto tiene que tener una explicación racional. ¿Qué puede ser? Pues desde una señal que está colocada de determinada manera, que refleja la luz, no lo sé. Algún tipo de planta que a veces también aparece al lado de la carretera y nos da la sensación, eso que es una especie de ilusión óptica. Los cambios fuertes, ¿no?, de luz, luminosidad. Claro, y nosotros recorremos esa carretera arriba y abajo intentando buscar esa cosa que nos explicara, que nos diera una solución quizá también para ellos, ¿no? Pero claro, hay que decirle al espectador que no todo transcurre en el mismo túnel de las Caldas. Esto es una colina que tiene 3 niveles. El balneario de las Caldas, que es la parte baja, digamos que es el túnel principal, el túnel de las Caldas, el plano medio, y arriba hay un monasterio. Bueno, pues este espectro ha sido visto en los 3 planos. Ha sido visto en el plano bajo, por ejemplo, los testigos de la moto. Les ocurre en una carretera pequeña que transcurre por debajo de ese túnel de las Caldas. Los testigos del coche, que lo hemos visto, le pasa exactamente como a la mayoría de los testigos, hay que decirlo, justo en el túnel donde ocurren los accidentes, y también en las proximidades del monasterio es donde ocurre el testimonio de esta muchacha que prácticamente pierde la razón, es decir, no puede superar esa visión, ve algo que su cerebro no puede procesar, y que es efectivamente también un fraile. Es una visión de alguien que está no haciendo un recorrido, sino perfectamente estático, parado. No hace nada, no muestra ningún tipo de inquietud por el coche o por el... Es Nada. como una figura parada en el tiempo ahí. Claro, pero ellos al mismo tiempo que te dicen que, por ejemplo, no se les ve los pies y no pueden describir cómo eran esos pies,
dicen que sí que tenía una presencia física muy fuerte que les hace dar un volantazo para no atropellarle. Es exactamente igual que el caso de Ertzaina, si te das cuenta. Claro, es algo donde que lo que repite. piensan es alguien incluso disfrazado. Si ellos, entre el miedo y lo primero que piensan es, aquí ha pasado algo, hay que bajar a ayudar. Pero claro, en cuanto el cerebro racional ve que efectivamente allí no hay nadie, lo que les puede es el miedo. Ellos arrancan y se van. Es que no puede haber otra solución, es que allí no hay nadie. Y es una carretera absolutamente recta. Se ve, una vez te paras, se ve perfectamente lo que hay delante y lo que hay detrás, ¿no? Hay una matanza de religiosos que alguien puede decir, bueno, los arrojaron al mar, que también es que uno empieza a pensar, los arrojaron al mar en esa barbarie, de un lado de otro, lo que se hizo, las venganzas. Puede pensar el público, bueno, si los arrojaron al mar, ¿por qué ahí, no? Y puede haber un nexo también. Claro, aquí empezamos a hacer encaje de bolillos, porque queremos buscar una explicación y hacemos lo que hace también la gente del pueblo, que es decir, se aparece algo que parece que lleva sotana, y aquí hay un monasterio. Entonces van hilando. En el año 1936, el 22 de diciembre, resulta que efectivamente se llevan a 9 frailes y les ponen un peso y los arrojan al mar. Y allí mueren ahogados. Varios de esos cuerpos se recuperan y 2 de ellos concretamente aún siguen en el monasterio, se llevan hasta allí y sus reliquias pues están allí en el monasterio. Hay una presencia física, pero sobre todo mental de la gente que recuerda ese acontecimiento, que a lo mejor tiene que ver claro, con que algo se aparezca, frailes, ¿no? Y los propios frailes que honran su memoria porque son 9 mártires. Y claro, las preguntas ya se suceden. De acuerdo, hay 2 frailes aquí enterrados, sus reliquias fueron asesinados cruelmente, pero ¿por qué tendrían que aparecerse en un túnel? ¿Por qué tendrían que advertir o amenazar a las personas que pasan por aquí? Pero claro, las evidencias son las que son. Hay un número de accidentes muy grande, la mayoría de ellos no son mortales, también hay que decirlo. Muchos de ellos dan ese volantazo, se dan un golpe y se van a casa y no quieren hablar de lo que han visto, de lo que les ha pasado. Como si algo les hubiese confundido en cierto momento. Pero hemos visto, claro, cuando ya empezamos a buscar documentación y encontramos ese vídeo escalofriante de justo el lugar donde dicen los testigos que casi se matan, que pues un coche ha tenido la desgracia de salirse y quedarse hecho pues un acordeón, ¿no? Causando la muerte del ocupante, pues es que es inevitable. Oye, pensar Paco, que ha en la pasado. posguerra se hablaba, era Vox Populi, que no se podía ir allí, ¿por qué? Pues fíjate, en un momento en el que todo el mundo tenía miedo por lo que pudiera pasar, resulta que lo que más miedo les daba es aparecerse con este espectro. Ya se decía de casa en casa que al lado del túnel de las Caldas se aparecía algo. O sea, ya en guerra civil y posguerra, no solo posguerra. Finales de la guerra civil y posguerra. Por eso también yo creo que se asocia con la masacre de estos religiosos. Ahora, nosotros no podemos decir que el hecho esté relacionado, ni mucho menos. Además, un fraile se supone que lo que hace es el bien, ¿no? Y aquí causa dolor, causa accidentes, ¿no? Causa miedo. No sé. Lo que sí que puedo asegurar es que yo recorrí con la intención de ser como el espectador que va buscando las evidencias, ¿no? Yo intenté dar una explicación a eso, decir, mira, lo que os ha pasado es que efectivamente veis, y además con la cámara Night-Shot... Diferentes franjas de luz, diferentes momentos, entrando por un lado y otro, claro, no hay nada que te pueda confundir. Nada, en ningún momento vimos ni una silueta, nada parecido, así que... ¿Alguna historia que tenga que ver con misterios sucedidos ahí? En la hostelería, en el piso de arriba, donde está el monasterio, hay una hostelería donde allí se puede uno alojar, y ya nos advirtió Juan Gómez que también corren muchos rumores y muchas historias. Hay gente que dice que en la hostelería ha tenido experiencias sobrenaturales que no se pueden relacionar, o sí, con las historias de la carretera, pero dicen que está encantada. Otro ensotanado, en otro punto delicado en las carreteras. ¿Por qué? Advierte de algo, repetimos lo que decíamos al principio. ¿Recuerda algo? Muchos testigos, los que ha entrevistado Paco y otros que no han querido estar ahí, que definen exactamente lo mismo, de la misma manera, en pleno siglo XXI. Díganme si no es apasionante. Podríamos recordar ahora tantas historias que, como decíamos, son como calcos exactos. Lo que no le cabe duda a Paco, a mí tampoco y a ustedes creo que tampoco, es que estas personas han visto algo que nosotros científicamente no hemos podido resolver, no hemos podido encontrar el quid de la cuestión. Por tanto, sigue el misterio. ¿Usted también sabe algo de esta figura? Desde Contacto, porque la investigación siempre queda abierta. Gracias a magníficos trabajos como este, en carretera, muy interesante, conectando con la emoción real, no a posteriori, no en otro lugar, no desubicada, sino tal y como lo vio el testigo, y eso no es fácil de conseguir. Lo ha hecho nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Hasta la próxima, Paco. Muchas gracias, Iker. Continuamos, nos vamos de una cosa tan ancestral, la lluvia, el monte, el túnel, el monje, la antigüedad, lo que ocurrió, a algo absolutamente actual, 4.0.
Les recuerdo que seguimos en León hasta el 27 de marzo, Expo en esa ciudad mágica, en León. Gracias por toda su acogida. En el Palacín, ahí tienen todas las vías de contacto, Taquilla Mediaset, Nave del Misterio, nuestras webs. Y vuelvo a recordarles, porque sé que hay auténtico fervor ya desatado en tantos amigos, de Sevilla. Sevilla, en abril, ni más ni menos, será la siguiente plaza para que aterrice nuestra Nave del Misterio. Expo de Cuarto Milenio en Sevilla, dentro de nada. Amigos de León, amigos de Sevilla, muchas gracias como siempre. Y ahora, si les parece, miramos en las alturas, nos vamos al espacio, han pasado algunas cosas y ya hablábamos de ciertos vídeos polémicos. Diego Marañón, detective en la red, quizá tenga la solución. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Te propongo abrir esta noche la carpeta de los virales paradójicos, es decir, de aquellos que se hacen tremendamente populares yendo en contra de lo que siempre han mantenido algunos teóricos de la conspiración. Voy a tratar de explicarme y sirva como ejemplo el último gran viral que ha sacudido a la NASA, la agencia que, según algunas opiniones, siempre ha ocultado filmaciones de ovnis en el espacio. Pues bien, en teoría, esa misma agencia hacía públicas hace unas semanas unas imágenes, estas, en las que se observa un asteroide, el 2004 BL86, situado más o menos a 1 millón de kilómetros de la Tierra. La sorpresa llega al comprobar que hay algo extraño junto a la roca, ahí lo vemos, un objeto más pequeño en proporción, que en realidad tendría unos 70 metros de ancho según algunos cálculos, y que ha desatado la euforia entre los cazadores de ovnis, tal y como recogen muchos medios de comunicación, ahí lo ves. Se dice incluso que al ampliar la imagen se distingue un largo casco cilíndrico metálico y 2 secciones más pequeñas, también cilíndricas, en los lados opuestos. Estarás conmigo en que es lo primero que no encaja. Si la NASA encubre la presencia de ovnis, ¿por qué ahora libera estas imágenes tan claras? Bueno, vamos por partes. Te presento, Iker, al último ejemplo de lo que conocemos como efecto Lázaro. Es decir, noticias que reviven o resucitan de forma inexplicable mucho tiempo después de difundirse por primera vez. Eso es lo que ha ocurrido aquí, porque tirando de hemeroteca encontramos referencias a esta misma imagen datadas hace más de 1 año. Ya entonces algunos hablaron de esos supuestos cilindros. Algo que sería espectacular si no fuera porque estamos ante una imagen compuesta por datos de radar. No es una fotografía, con lo cual habría que hablar de artefactos visuales que se generan al ampliar la imagen. Para que nos entendamos todos, un pixelado puro y duro. Pero entonces, ¿qué es ese objeto? Te estarás preguntando. Bueno, muchos medios hablan de un supuesto ovni, pero muy pocos recogen la explicación oficial de la NASA, que tiene además todo el sentido del mundo. Se trata de un satélite del propio asteroide, ni más ni menos. Lo que en principio podría sorprendernos es bastante más común de lo que parece. De hecho, y cito a la propia Agencia Espacial Estadounidense, en la población cercana a la Tierra, alrededor del 16% de los asteroides que miden 200 metros o más de ancho son binarios, es decir, que tienen un asteroide principal a modo de luna más pequeña en órbita. Estamos, por tanto, Iker, ante un viral con explicación que ha dado la vuelta al mundo después de resurgir de sus propias cenizas, algo que también, y como seguro volveremos a ver aquí, es también más común de lo que puede parecer. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo en tu sección, Diego, buenas noches. Lo que pasa es que me encuentro al día siguiente con personas que la han visto y que siguen diciendo, me investiga este caso que es un ovni. Habrá que hablar en alguna ocasión, y sé que esto es meterme en polémicas, ¿qué pasa con la comprensión lectora en la mente fraccionada que consumimos todos las redes sociales? ¿Qué pasa cuando tú explicas con un texto muy clarito y muy breve, esto es así? Y la primera respuesta o pregunta en Facebook es ¿cómo es esto? Quedamos a las 10:30. ¿Qué hemos quedado? La comprensión lectora. ¿Qué está ocurriendo? Igual esa es otra conspiración y nadie quiere entrar en ella. No puede ser posible que gran parte del público, honesto y serio y fundamentado, no entienda muy bien lo que se está contando. Pero eso a lo mejor es que algo está, o lo peor, afectando nuestro cerebro. Están cambiando nuestras conductas, ya lo hemos contado, ¿no? No es tema de broma, porque yo recuerdo hace 20 años, que mayor me hace esto, hace 20 años, todo el eco cuando estábamos trabajando en las revistas del gremio, del Hale-Bopp, del asteroide que llevaba una extraña compañía, comenzaba el efecto Internet, todavía era algo nuevo, y hubo gente que puso fin a sus días, creyendo que venía una nave acompañando a un meteoro.
O sea que la información de Diego creo que es muy útil si alguien quiere comprenderla y quiere entenderla. Y a veces hay misterios, claro. Diego, muchas gracias, compañero. Vamos, por tanto, con otras fotografías. Ya saben, a mí me apasiona esto porque tiene un nuevo enfoque. Las que envían ustedes a Cuarto Milenio. Las fotografías de los espectadores de esta semana nos llevan hasta un lugar bien conocido por este equipo. Belchite, el pueblo viejo, ruinas históricas, como pone ahí en el cartel. Se está tomando una fotografía este seguidor de Cuarto Milenio, Jesús Lozano Gracia. Dice que además nos da las gracias por la labor que hacemos. Nosotros se las damos a él por seguirnos cada semana. Y al tomarse las fotografías se da cuenta de que hay algo en una de las ventanas, una especie de sombra, ¿verdad? Ahí está. En este caso, Guillermo nos dice que puede ser un simple reflejo. Es más, parece que es alguien que está tomando la fotografía, ¿verdad? Podría haber sido una sombra que se hubiera colado desde atrás o incluso muchas veces la piedra, como hemos visto en otras fotografías que nos llegaban desde Belchite, pues ha recreado una especie de figura. Pero es que también nos enviaba otra fotografía donde al parecer hay otro personaje un tanto más extraño, como con una cabeza picuda y que está de perfil. Guillermo nos dice que en este caso sí que puede ser cualquier cosa. Ahí estaría la ventana. Por supuesto, en estos edificios está prohibida la entrada por el peligro que hay. Están en estado completamente ruinoso, con lo cual no puede ser ninguna persona que accediera hasta el interior de estas estancias. En este caso, la piedra ha sido la causante de esa especie de figura que aparece en esa otra casa de Belchite. Pero es que esta misma semana, desde ese lugar, nos han enviado también otra fotografía con otra silueta un tanto curiosa. En este caso, era Álvaro López Santos quien nos enviaba esta imagen tomada de noche. Ahí está, en uno de los templos que además nosotros estuvimos grabando allí por la noche bastante tiempo, incluso emitimos imágenes de la guerra que se reflejaban en estas arcadas que tiene el templo, y ellos han obtenido una extraña figura que, fíjense, aquí se ve perfectamente. Es como una mujer, un hombre, no sabría definir en esta ocasión muy bien qué es, un monje. El caso es que se ve que está de perfil, parece que está con las manos por delante. No se sabe si lo que lleva es un gorro picudo aquí arriba, una silueta perfectamente sí que se ve porque se identifican hasta los pies, que parecen estar incluso un poco elevados por encima del suelo. Si lo ponemos la fotografía en negativo se puede ver perfectamente, ¿verdad? Guillermo en un principio creía que podía ser incluso alguna estatua del templo, de la iglesia, que como saben a veces eran talladas en esas arcadas. Nosotros que hemos estado allí sabemos que no había nada parecido, con lo cual el análisis que nos da Guillermo León es un poco que no sabe muy bien lo que es, porque la figura sí que es verdad que está claramente definida. Por el momento, Guillermo no encuentra una explicación. Este equipo revisará las imágenes que ha grabado allí para ver si puede ser algún elemento que haya creado ese efecto óptico o si por el contrario nuestro amigo pues ha grabado, como aquí tienen, un extraño personaje, algunos de los que parecen pulular por allí con los que Paloma, nuestra vidente, entró en contacto. Y nos vamos con la mirada milenaria. En este caso, la autora de estas fotografías es bien conocida por este equipo porque es nuestra fotógrafa oficial del programa, Anaís Pascual. Ella nos daba unas imágenes de un lugar donde están los petróglifos prehistóricos. Anaís nos decía que están en el cerro de San Isidro, en Segovia. Bueno, a ver, uno de los conjuntos de arte rupestre más especiales de toda España. Bueno, y de los más importantes también. Como ven, son muchas piedras, muchas rocas y cientos de grabados en ellas. Eso sí, dice, petróglifos prehistóricos. Dice, demostrad vuestra cultura respetándolos. Gracias. ¿Por qué? Porque hay muchos grabados rupestres en estas rocas. Vamos a abrir esta fotografía para que los vean. Muchísimos, además, realizados con diferentes técnicas, de punteado algunos, otros de raspado.
Y como ven, también de muchas épocas, desde la prehistoria hasta la Edad Media, porque vemos algunos caballeros que van en sus monturas, y también los más antiguos se tratan de seres que nos recuerdan muchos, ahí los vemos, algunos van con los brazos en alto, a los prehistóricos que están en algunas partes muy remotas de África. Como están viendo, también, por eso ponen el cartel, hay gente que se dedica a fastidiar pues estos grabados rupestres tan magníficos, pues poniendo Paquito estuvo aquí el día 8 del mes 9. Bueno, pues cuidemos nuestro patrimonio porque a veces es único y en sitios como este que no están vigilados, pues nos lo estamos cargando. Así que hay que cuidar nuestra cultura, porque fíjense qué seres tan raros, ¿verdad? Veían los antiguos, nuestros ancestros, para grabarlos en la roca, puestos con las manos mirando al cielo. ¿Qué verían? ¿Qué verían y qué interpretarían? Aquí tenemos otro de ellos. Bueno, la mirada milenaria de Anaís Pascual, en este caso, que se recorre España de cabo a rabo para traernos fotografías tan interesantes como esta. Y si ustedes también tienen un sitio que no conozcamos, una leyenda, hagan fotografías, cuéntenos la historia para esta mirada milenaria, para ver con otros ojos, ya lo saben. Y si tienen fotografías donde no saben lo que ocurre en ellas, que ha salido algún extraño personaje o incluso un ovni, bueno, 2 vías de contacto, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales síganos en Nave del Misterio. Es increíble, aunque ustedes ya lo saben, el poder mágico casi de las nuevas tecnologías, lo que proporcionan. Cuando uno es un inculto tecnológico, más o menos como yo, siente ese asombro ante cada nuevo pequeño aprendizaje. Ah, pero esto se puede hacer. Ustedes saben que desde septiembre estamos en Universo Iker, en La Boardilla, que a veces me acompaña Carmen, que contamos un montón de historias, que muchos amigos ya se están incorporando y que, bueno, experimentamos. Pero hay una parte que yo no les he contado, que creo que es sumamente interesante, por lo menos para mí. Y es que al ser Internet y al estar todo clic por clic perfectamente registrado, uno puede saber qué programas tienen, bueno, como con la audiencia de televisión, es verdad, pero aquí es tan al detalle las visitas que uno ve qué temas siguen teniendo vigencia, qué temas, pues bueno, interesan menos, seguramente porque uno ha estado más espeso o porque el propio tema no tiene tanto auge. Cuáles de repente están, sean actualidad o no, en la cresta de la ola. Y yo miraba las estadísticas y verán, uno siempre le pasa lo mismo. Yo en su día, claro, hace más de una década, parece mentira, hice en su día creo que 9 libros, ¿no? Por ahí. Y uno siempre tiene más cariño por el que menos vende, eso no le quepa la menor duda. El autor siempre como que se encariña del más débil, entre comillas, ¿no? A veces porque el que menos vende es el mejor. Y mirando el listado de programas, de los 25 o 26 programas que hay de Universo Iker, en Radioset o en iVox, a los que ustedes pueden acceder, veo que el último, pobrecito mío, es el de la mente infantil. Digo, ¿es que a nadie le interesa la mente infantil o qué? ¿No se dan cuenta ustedes, y hablábamos de Altamira la semana pasada, donde yo aprendí todo eso también, no se dan cuenta de que ahí está nuestro propio misterio? Que no son las pirámides, ni los ovnis, ni las conspiraciones, ni los fantasmas, pero que es mucho más importante, a mi humilde entender. No debe ser tan fácil porque eso no llega de la misma forma. Como son cosas de niños, entre comillas, en el fondo nos ponemos por encima y pensamos que son cosas ya superadas. No. Por desgracia, creo que los enigmas de la mente infantil son cosas no alcanzadas, no superadas, no alcanzadas. No hemos vuelto a entender eso, ni a reconectar con eso. Y entonces, investigando, claro, yo soy así de loco y veo que es el que menos tiene, y entonces me pongo a decir, qué curioso, con las cosas tan hermosas que hay, ¿cómo podría yo acercar el enigma de la mente infantil todavía más allá? Pues voy a utilizar una plataforma mucho más potente todavía, como es Cuarto Milenio en la televisión, para contarles algo que es increíble. Es la historia de Sugata Mitra. Sugata Mitra es un gran neurocientífico y experto en programación, una de estas mentes indias tan alucinantes que hay por ahí, que inventan de repente programas que cambian el mundo, que tienen su propio Silicon Valley y hacen cosas alucinantes. Y este hombre trabajaba en una serie de programas, pero su zona lujosa de edificios colindaba, después de un muro, con una barriada de niños pobres y desatendidos. Él los observaba, ¿no?
Y él trabajaba habitualmente con los hijos de las personas más ricas de la sociedad, que les hablo de los años 90, ojo, mandaban a sus hijos, evidentemente, a familiarizarse con los ordenadores porque eran la puerta hacia el futuro. Decía Sugata Mitra, en una de las charlas TED que dio en Estados Unidos, que casi todos los padres creían que su hijo era una especie de mente prodigiosa, de superdotado. No les faltaba parte de razón, porque la conjunción de la mente del niño con el ordenador no es como la suya, si es adulto, ni la mía. Y aquí empieza la realidad, que casi todos los niños pueden ser superdotados con la tecnología a favor. Pero él dijo un día, ¿y esos niños de la barriada? Esos niños que, por ejemplo, no saben inglés y la programación está en inglés, no tienen cultura científico-tecnológica, ¿qué pasaría si yo acerco un ordenador a esos niños? Y entonces ocurre el experimento más impresionante, que pone la carne de gallina. Primero, de cómo hay personas tan brillantes que quieren explorar la mente infantil. ¿Y saben lo que hace Sugata Mitra? Pone un ordenador conectado con un larguísimo cable hasta su fábrica, pero al otro lado del muro. Deja una oquedad y lo pone al otro lado del muro. Lo primero es pensar, van a venir los padres de los niños y se lo van a llevar. Un barrio deprimido, no tienen dinero. ¿Y qué hizo? Puso una webcam de las primitivas a grabar lo que ocurría, a grabar la cara de esos niños, a grabar sus reacciones. Sugata Mitra pensaba, lógicamente, en su pizarra que ningún niño iba a comprender el ordenador porque no tenía ningún tipo de conexión. Era un barrio muy deprimido, no escolarizados los niños. Y sobre todo ni sabían el ordenador, año 91, ni sabían los códigos, ni sabían nada. Resumen del proceso del experimento del ordenador en el muro de Sugata Mitra. A las 6 horas los niños ya navegaban. A los 2 días los niños tenían nociones de inglés de motu propio, aprendiendo los términos. A las 2 semanas los niños se habían transmitido como si fuera una clase espontánea, sin adultos, los conocimientos a otros niños de diferentes edades. Niños de 9 años enseñaban a niños de 5 años. Niños que no sabían leer, sabían manejarse. Empezaron por cómo las teclas que aparecían con una letra, algo que es obvio para usted y para mí, pero no para ellos, se reflejaban exactamente en la pantalla. A los 3 meses, el nivel de esos niños era equiparable al nivel de los niños que daban clase con todo un bagaje cultural, conocimiento, libros, idioma, en las clases más lujosas. Los niños sin nada eran capaces de conectarse a la mente del ordenador, de alguna manera, y de ir en su mismo desarrollo. Sugata Mitra dice que incluso cuando había algún adulto, ese adulto no entendía nada, se iba, vociferaba, era un apocalíptico, no quería saber nada del maquinolo este del demonio. Pero los niños seguían ahí enganchados. Algunos empezaron a dibujar, otros a ver vídeos, otros a poner música. Sugata Mitra hizo varias veces el experimento y volvió y dijo, pero, ¿cómo podéis? Pero si no sabéis inglés. Dice, bueno, nos lo hemos ido enseñando y sabían un inglés básico de los propios comandos del ordenador. Habían entendido lo que quería decir cada cosa. Salida era esto, enter era esto. Lo que dice Sugata Mitra es que la plasticidad de los primeros 10 años del niño es tan asombrosa que se parece muy mucho al propio modo de funcionar, por ejemplo, de la red. Si la red no se engancha, y de eso hemos hablado aquí, es porque tiene una forma de comportarse que es muy parecida al del propio cerebro. Los hipervínculos, la mente fraccionada buscando cosas, es muy de la mente del niño. Esos niños se reunían sin violencia, sin ningún tipo de problema, y las imágenes son increíbles, haciendo sus propias aulas para aprender. O sea, los niños quieren aprender. Curiosamente, ninguno de esos niños acabó consumiendo, consultando cosas abyectas, oscuras. Dibujaban, veían dibujos animados, empezaron a hacer una serie de sumas, sin profesores, sin normas, sin exámenes, sin miedo a que la nota sea mala, sin reprimendas. Los niños solos, en un arrabal, delante de un ordenador, alcanzaron cotas del máximo nivel. El experimento del ordenador en el hoyo, Sugata Mitra. Claro, tiene que haber un genio que piense en estos niños y, segundo, alguien que sea capaz de poner eso en marcha. Ocurrió
hoy en día es uno de los experimentos del mundo del cerebro más asombrosos de la historia y que nos reconcilia con la mente y el alma del niño que tanto descuidamos. Ahí está. ¿Saben para qué sirve esta sección? Ya que oyeron un poco ese programa, para insistir. Ahora ustedes pueden buscar, alucinen. Hay gente que ha experimentado con la mágica mente del niño. Nuestra gran patria, nuestro gran patrimonio. No superado, sino, creo yo, para los adultos, no alcanzado, no recuperado. Hasta dentro de 7 días, amigos.